La mayoría de las empresas son psicópatas. La empresa se hace consciente porque sus empleados son conscientes. Necesitamos que los dueños, los ejecutivos sean los conscientes. Viene de abajo, de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde estamos? Da igual el objetivo. Si yo quiero crear un espacio seguro, tengo que entender la ecología de las personas. Y es necesidades. Y son tres: autonomía, competencia y afinidad. Y la pregunta es, si analizamos a las empresas, ¿cuántas empresas dan autonomía, competencia y afinidad a sus trabajadores? Y no doy eso, no doy espacios seguros, y si no doy espacios seguros, las personas no se desarrollan al 100%. Si creamos estos ambientes donde las personas se sienten útiles, respetadas, valoradas, cada uno con sus peculiaridades, se le deja su terreno de expansión. Eso es crear además un ambiente y un entorno donde cada uno da lo mejor de sí mismo. Y además con poco miedo, y por tanto hay pocas rivalidades y hay comunicación y por tanto colaboración. Y entonces al final la gente no se ha formado en humanidades. No saben la importancia de gestionar unas emociones en una empresa. No saben la importancia de que la persona son un fin en sí mismo, nunca un medio, ¿no? Con lo cual tenemos un déficit enorme en las organizaciones, ¿no? Tú te coges a un jefe que es tóxico, le analizas profundamente y él no quiere ser tóxico. Lo que pasa es que no sabe hacer otra cosa que ser tóxico. ¿Qué porcentaje de 0 a 100 estamos en el dar y qué porcentaje estamos en el recibir? O sea, yo trabajo pensando en recibir solamente. El trabajo no deja de ser un aspecto más de este camino a la consciencia. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, a los que no habéis venido nunca, 1.000.000 de gracias por venir. A los que venís siempre, más todavía casi. Encantado. Estas charlas las llamamos Caminando la Consciencia, para los que no habéis venido, que es una parábola, una metáfora para que la vida puso para simular ese camino que hacemos todos de crecimiento personal. Que es lo que yo creo y para lo que estamos aquí, ¿no? Pero hoy le vamos a dar un toque de empresa, ¿no? De organización, más que de empresa, de organización, ¿no? Cómo llevar todo esto al mundo del trabajo, porque como que siempre comentamos que puedo ser más o menos consciente en mi vida personal, me gustan mucho estos temas, quiero aprender, pero luego llega el trabajo, me desestabiliza o soy más agresivo o pierdo la paz o qué sucede, ¿no? Este tema, por cierto, a mí me fascina, estaría hablando todo el rato, con lo cual cortarme, porque si no, no vais a poder hablar. El objetivo de hoy es, como primera charla más de organización, ver de alguna manera, bueno, el objetivo, esto es un debate, como ya sabéis, no venimos a dar ninguna verdad, la verdad la hacemos entre todos. Son puntos de vista y comentamos, ver si se puede hacer empresas más conscientes o organizaciones más conscientes, ¿no? Si realmente todo esto que estamos trabajando se puede trasladar o si ya está, si es posible, de qué depende, si depende de las organizaciones, depende de los empleados, de los dueños, de los trabajadores, de todos los accionistas, de todos los actores que entran en el mundo del trabajo, ¿no? Siempre se ha dicho que el mundo del trabajo es un mundo de lucha. ¿Y por qué es un mundo de lucha, ¿no? Si fuéramos todos más conscientes, pues no debería ser un mundo de lucha. Entonces, bueno, la idea es ver dónde estamos, cómo se puede empezar este proceso. También con Alex, hace ya tiempo, alguna vez hemos hablado, hicimos una iniciativa que se llama Humanizing, que es llevar esta humanización a las organizaciones. Y una vez más os invito a todos los que este tema os resuene a participar, a sumar, a ayudar, a beneficiarse y que de alguna forma este propósito de servir y de crecer juntos
pues pueda trasladarse al ámbito del trabajo, que es donde normalmente pasamos mucho tiempo y donde, junto con las relaciones personales, solemos perder bastante la paz. Como decía Alex, tenemos ahí un panel aquí, expositores maravillosos, pero repitiéndome, no para que nos enseñen que lo van a hacer, sus grandes verdades, sino para compartir entre todos experiencias y cómo creemos que podemos trabajar en esto, ¿no? Ya creo que habéis visto seguramente los currículums en la web de Fernando, de Javier, de Alfredo. Muchísimas gracias por venir aquí, muchísimas gracias por hacerlo de manera altruista, como siempre, con esa voluntad de servicio, no de obtener, realmente de ayudar, de contribuir. Son personas a las que yo admiro personalmente mucho porque tienen mentes brillantes, porque tienen un currículum muy bueno, pero sobre todo por cómo son y porque creo que están comprometidos en hacer una sociedad mejor, en hacer un mundo mejor, y en este caso pues a través del trabajo y donde pasamos mucho tiempo, ¿no? y a nivel personal. Alfredo, bueno, Fernando ya lo conocéis, que estuvo la última vez, psicólogo, trabaja, bueno, los tres escritores, bueno, los currículos no voy a entrar en ellos, doctores, licenciados, másteres, de todo aquí, los tres con muchos libros, 30 en el caso de Javier, que va a sacar ahora su 30º libro. Fernando trabaja con empresas, con ejecutivos, con deportistas, a nivel de funcionamiento del cerebro, conducta, muchas cosas. Javier, yo creo que muchos le conocéis, es presidente de Auren, ¿no? De la empresa que, bueno, yo vivo fuera de España, lo conozco menos, pero sé que Auren es una referencia en España y Javier es una referencia en España. Muchas gracias, Javier, por estar aquí y compartir tu sabiduría y tu experiencia. Has dicho antes, grandes verdades serán pequeñas mentiras. Es verdad. Y Alfredo igual, amigo que también que ayuda, y estábamos comentando, ahora está Alfredo ayudando mucho a familias y a empresas familiares, familias empresarias y empresas familiares, que suele darse. Yo trabajo mucho en el pasado, como algunos conocéis de mí, con familias empresarias, y ahí se dan dos aspectos, Alfredo, que tú conoces bien, ¿no? Que son los lazos de sangre, con lo que eso genera conflicto, y los temas del dinero, que bueno, pues es un cóctel que o se lleva bien o suele hacer saltar, y por eso normalmente el 90-95% de las empresas no pasan de la tercera generación, ¿no? Cuando son empresas familiares, y Alfredo ayuda mucho como asesor, consultor, counseling, como lo queramos ver, ¿no? Gracias a los tres. La temática es humanismo en la empresa. Esto a mí personalmente me da como reflexión, si las empresas son conscientes, si pueden ser más conscientes, cómo humanizar las empresas, si ya lo son, si nosotros, esto será objeto de otra charla, imagino, si nosotros somos los responsables, las empresas son personas, como decía Alex, la empresa se hace consciente porque sus empleados son conscientes, necesitamos que los dueños, los ejecutivos sean los conscientes, viene de abajo, de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde estamos? ¿Qué sentido tiene? Y para mí personalmente, y esto ya es una opinión muy personal, el trabajo no deja de ser un aspecto más de este camino a la consciencia. Por eso estamos llevando este caminar la consciencia al mundo del trabajo, porque vamos a morir igual en las creencias que nosotros tengamos en este sentido de vida, y trascender un poco el día a día del trabajo y ponerlo en contexto de para qué estamos aquí y cuál es el propósito de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que dedicamos mucho tiempo al trabajo y creo que si tuviéramos empresas muy conscientes, seguramente ayudaría mucho a los trabajadores a su crecimiento personal, y que no solo el trabajo sea una forma de ganar dinero o de ganar poder o de vivir o de lo que sea, sino que tenga un propósito superior. Bueno, ya me callo, dicho esto. ¿Quién quiere, como Fernando estuvo aquí la última vez, Alfredo, Javier, lo que os apetezca? No hay temática, no hay guión, SLM sobre la marcha total. Bueno, pues empiezo yo. Vamos a ver. Perdón, ya por acabar. Como siempre digo, 1.000.000 de gracias por venir con los corazones abiertos y dispuestos a recibir información de amor.
Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Me siento orgulloso de estar aquí, de ser. Yo tengo que ser feliz, con lo cual espero ser feliz en el día de hoy, porque mi objetivo en la vida es ser feliz en todo momento. A veces lo consigues, a veces no, pero es lo más interesante. Yo decía al principio que parecíamos aquí como la venta de los esclavos, ¿no? Estamos 3 esclavos, ahora tenéis que pujar vosotros por cada esclavo, igual que queráis, ¿no? Vamos a ver el tema. Iñaki, cuando me lo contó, que me encantó, es un tema que pues desde hace mucho tiempo. Yo llevo ya 40 años como psicólogo del trabajo. Entré en la primera promoción de psicólogos en Telefónica. Os puedo decir que la gente me miraba extraño, entraban y me miraban, pensaban que yo era algo raro, que iba a estar allí, y siempre me dedicaba a las personas. Tengo una fundación, se llama Personas y Empresas. Y bueno, ¿qué es lo que yo veo? Pues veo que tenemos una gran oportunidad por 2 razones. Primero, por la inteligencia artificial. Cuanto más inteligencia artificial hay en las organizaciones, más necesarias son la humanización de las organizaciones. En este momento, nadie puede pensar que el gran desarrollo de la inteligencia artificial no puede ir al lado una reflexión humanista. Con lo cual, yo escribo ahora mucho sobre humanismo digital. Tenemos la enorme suerte de vivir en esta época donde la digitalización abusiva y excesiva nos va a servir para poder dar respuestas más humanas. Y en segundo lugar, la gran oportunidad es la nueva cultura del trabajo. Yo tengo que estar muy agradecido a las nuevas generaciones. Estoy encantado con las nuevas generaciones. Yo me conseguí un becario senior. La gente no lo comprende en la empresa, dice el presidente, pero yo soy un becario senior. Porque claramente ponen el bienestar como un elemento básico para su talento, lo pongan en las empresas. Todas las empresas estamos cambiando el modelo. Anteriormente la gente quería ser director. Yo cuando empecé quería ser director de recursos humanos y hasta que lo conseguí, luché, ¿no? Ahora no quieren ser, no tienen esa escalabilidad dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque han visto a sus padres lo que hace falta para ser director y lo que tienen que esforzarse. Entonces lo que quieren es bienestar. Y se ha convertido el bienestar de las personas en el elemento clave del compromiso del talento. Y si el compromiso del talento es lo que va a ser claramente la productividad en un mundo donde la inteligencia artificial nos va a librar de muchos trabajos repetitivos, pues tenemos una gran oportunidad de humanización. Entonces, ¿por qué creo que la humanización es interesante? Por esas 2 razones, pero además por otros elementos para mí muy interesantes, que es que empezamos a abrir la mente a la diversidad de talentos. Es decir, nosotros ahora mismo ya tenemos en nuestra empresa 25 titulaciones diferentes. Tengo hasta un teólogo que lo que hace es preguntas divinas, pero bueno, el tío es estupendo, ¿no? Es decir, la idea de la diversidad académica. Y ahí tenemos una oportunidad de volver a apostar profundamente por las ciencias humanas. Vuelvo a repetir ciencia, yo claramente vengo de la psicología científica, nada que no sea científico no me gusta aplicarlo. Pero es muy importante, claramente, esa diversidad académica de las organizaciones. Y el gran equívoco que puede haber es que en una época de mucha tecnología no pensemos que la gente que hemos estudiado humanidades no somos importantes en la empresa. Cuando tú explicas a una persona que está haciendo inteligencia artificial el imperativo categórico de Kant de que lo que es malo para ti no puede ser malo para los demás, estás haciendo un bien en la ética de la inteligencia artificial. Colaboro ahora mucho con Barcelona Supercomputing, que como bien sabéis, allí está el mayor ordenador que hay, y están deseosos, porque hay muy poca gente de ciencias humanas que se quieren dedicar al análisis tecnológico, ¿no? La tecnología, como buena obra humana, la podemos hacer una gran herramienta de potenciación humana, ¿no? Y por eso yo creo cada vez más en la humanización de las organizaciones. ¿Qué cultura tenemos? Pues hombre, si aquí tenemos directivos que no han estudiado nada de humanidades. En las escuelas de negocio no se ha dado humanidades. Yo he dado en el Instituto de Empresas durante 20 años todos los temas de humanidades y os puedo decir que éramos la María, una gran María, pero la María, ¿no? Y entonces al final la gente no se ha formado en humanidades. Y no saben la importancia de gestionar unas emociones en una empresa. No saben la importancia de que las personas son un fin en sí mismo, nunca un medio, ¿no? Con lo cual tenemos un déficit enorme en las organizaciones, ¿no? Tú te coges a un jefe que es tóxico, le analizas profundamente y él no quiere ser tóxico. Lo que pasa es que no sabe hacer otra cosa que ser tóxico. Y tiene conductas tóxicas. Con lo cual tenemos una gran labor. Yo soy optimista, creo que la tecnología y ante todo la nueva cultura del trabajo de los jóvenes que queremos tener talento nos lleva
a una mayor humanización. Ahora me decís, ¿qué nivel vamos a conseguir? Pues no lo sé. Y luego, en todo sitio hay parques jurásicos. Y tenemos unas empresas de parque jurásico en este país que os puedo decir que cuando voy a verlas salen dinosaurios. Y no son dinosaurios, son personas que piensan como dinosaurios, ¿no? Pero bueno, eso es lo que existe, pero existe también en los sindicatos, existen también en la sociedad, existen en todos los sitios. El avance viene claramente por saber demostrar que la humanización de una organización es posible y rentable. Y yo os digo que es rentable. Nosotros estamos compitiendo con las Big Four. Las Big Four, bueno, no competimos, somos esa hormiguita que está ahí, las Big Four están allí. Entonces yo cuando hago el ingreso de los jóvenes en mi empresa, les saco a la terraza, tenemos una terraza, se ven las grandes torres y les digo, ¿queréis ganar dinero? Ir ahí. ¿Queréis ser persona? Os quedáis aquí. Es nuestra estrategia diferenciadora. Eso no significa que vais a alguien y habléis de Auren y seguro que está jodido, ¿me entiendes? Porque es que no puedes estar al 100%. Pero impregnamos una cultura, o queremos impregnar una cultura humana. ¿Por qué? Porque es la única forma de captar talento valioso en un futuro. La gente quiere trabajar en un sitio que quiera bienestar. Y luego, pues bueno, podemos hablar de 24.000 cosas. Yo lo dejo ahí. Luego has sacado un tema que luego muchos me conocéis, sabéis que yo dejé lo que era mi mundo profesional hace 12 años, 13 años, por 14 años, no me acuerdo. Precisamente por cuando descubrí en el mundo de los negocios en el que yo estaba que el dinero era más importante que las amistades, que la sinceridad, que otra serie de cosas, ¿no? Y esto que acabas de tocar ahora, y bueno, yo de alguna forma renegué del mundo de los negocios y al cabo de los años descubrí una fundación, una corriente que empezó en Estados Unidos hace ya bastante tiempo, que era el capitalismo consciente. Y empecé a estudiar mucho todo lo que decía Raxi Sodia, John McKay, etcétera, toda esta gente. Luego salió Freddy Laloux, salió Bob Chapman, salió mucha gente que empieza a dar, y dando, como dices tú, desde un punto de vista más analítico, dando datos de cómo estas empresas, entre comillas, siendo mejores o más humanas, no siendo tan agresivas, no siendo tan cuchillo, los resultados, incluso en bolsa, eran mejores que yo creo que es uno de las grandes palancas para que empresarios, ejecutivos, etcétera, digan, oye, pues si esto no va en detrimento de mi bolsillo, aunque no me lo crea, pues a lo mejor pueda empezar por ahí el esto, ¿no? Pero bueno, que me parece muy interesante y podemos luego comentar. Fernando sabe también mucho de las organizaciones de TILD y todo esto, pero bueno, lo que tú quieras. Bueno, pues nada. Bueno, muchas gracias también. Y para mí, la verdad es que hago poco sacrificio viniendo aquí. A mí, la verdad es que me den la palabra así para divagar en este tipo de cosas es un placer. Y además, a mí no me queda otra que divagar y os pido disculpas, pero yo, antes de nada, necesito enmarcar un poco la conversación, ¿no? Y yo la marcaría en dos. Perdón. El apellido de Alfredo es Sanfeliz. O sea, ya con este apellido ya... Santo y feliz, ¿no? Santo y feliz. Vamos a ver si reunimos las dos. Bueno, lo primero, un pequeñísimo comentario respecto a la humanización de las empresas. Yo creo que deberíamos empezar a ser un poquito más precisos, vamos, no lo digo como crítica, pero en el sentido de que tan humano es el enfado, la ira, como el cuidado de las personas, y el sentido y el propósito y la búsqueda de... Digo, porque la realidad es que a veces parece, cuando se habla de estas cosas, que el hombre es bueno, el hombre es malo, o que es competidor o no es colaborador, y el hombre es todo, el ser humano es todo. Entonces, yo creo que lo que se trata es de gestionar las cosas con esa parte humana buena, y que esa conciencia que tengamos sea para bien, porque también hay mucha conciencia para hacer el mal. Lo vemos, voy a decir en las películas, pero podría decir en los telediarios, ¿no? O sea que... Y entonces, dicho esto, yo también parto de que, como hablamos del mundo empresarial, yo parto de algo que quizá pueda sonar un poco extraño, incluso yo creo que a la gente le sorprende bastante, es un cierto reto para mí el que algunos vayan, bueno, comprendiendo al menos por qué digo lo que digo, ¿no? Que es que el problema es que yo creo que en este momento las empresas, el mundo empresarial como tal, como sistema, está absolutamente desenfocado y desorientado. ¿Y por qué lo digo? Porque, y hablo de Occidente, Occidente se ha hecho tan rico, que ha pasado de tener un sistema socioeconómico que existía naturalmente y espontáneamente para satisfacer las necesidades humanas, a convertirse en una maquinaria que lo que hace es crearlas. Es absolutamente, en mi opinión, claro
que somos unas personas, los ciudadanos, absolutamente sometidos, salvo alguna persona muy, muy libre, ¿no? A mí me cuentan algunos, ¿no? Este es un filósofo y no tiene teléfono más que de los antiguos y no quiere nada. Bueno, es una persona que se ha liberado, ¿no? Vive en una burbuja especial, ¿no? Pero la verdad es que, en general, yo siento que somos bastante víctimas del cambio, de lo siguiente y lo siguiente y el estatus y el quedar bien y el que van a decir, y en lugar de verdad satisfacer necesidades, la única manera de seguir empleando a la gente, generando actividad, pues realmente es vendiendo, y vendiendo pues nuevas necesidades, que además se aprovecha con que siempre hay los early adopters estos en el mundo para cualquier cosa, que son unos que les gusta enseguida lo nuevo, y sin querer pues ya esos van generando masa y sin remedio imponen todo este sistema de cambios y demás y más cosas a más velocidad y tal. Yo creo, esto es muy resumido, pero en el fondo el mundo, el ser humano ha vivido en la escasez y defendiéndose de ella todos los miles de años que podamos, creo que han existido en la humanidad o toda nuestra historia y prehistoria, y sin embargo ahora lo que tiene que aprender es a gestionar la abundancia. Y especialmente con la inteligencia artificial, donde lo más importante, yo creo, de las cosas más importantes, de las 2 o 3, ¿no?, más importantes para cualquier persona, es ese sentido de yo para qué estoy, un cierto sentimiento de utilidad, ¿no?, bueno, y luego de pasar el tiempo, porque todo el día, aunque me alimenten con un subsidio, pues sin hacer nada, yo en alguno de mis libros hablo un poco jocosamente de que en el fondo lo que tenemos que aprender es no hoy a ser empleables, sino a entretenernos jugando a la petanca. Y lo digo jugar a la petanca, como podía decir otra cosa, o leer o lo que sea, pero quiero decir, es que eso sería muy importante, saber jugar a la petanca o entretenerse, leer, trabajar el espíritu, lo que sea. Pero hay que dejar de empeñarse en que todos seamos productivos. Entonces, esto lleva a un tema relacionado con ya más aterrizado en los territorios comunes de estos debates, ¿no?, de la conciencia, la ética, el propósito, que yo los comparto enteramente. O sea, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Pero no tanto porque lo lea, sino porque lo que leo coincide con mi manera de pensar, ¿no? Es de toda la vida, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? Yo creo que las personas que creemos esto, más o menos siempre hemos pensado así o sentido así, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en este discurso, en general, o en estas corrientes, yo echo de menos 3 palabras que son muy importantes. La primera es verdad. O sea, lo que se diga tiene que ser verdad en el sentido de vivida. Me refiero a los líderes en las empresas, el contar un propósito, el crearlo, una visión, una misión. Tiene que ser verdad. Y verdad sentida, vivida y no solo marketingiana. Eso ya se dice mucho, se critica, pero tiene que ser mucho más verdad todavía, lo que quiere decir que el líder se lo tiene que creer, pero vamos, hasta la médula. Lo segundo tiene que ver con la coherencia, vamos a decir. Y la coherencia es muy complicada, ¿no? Coherencia de verdad pues sobrevivir empresarialmente, con el trato bueno, pero si tratas demasiado bien, cuidado porque entonces no funciona, pero si yo hago este servicio, cuidado a quién estoy perjudicando. Todo está tan interconectado que realmente es sumamente complicado mantener esa coherencia. Coherencia entre lo que digo, lo que hago, y lo que siento y pienso, porque uno puede disimular, pero ya lo que sientes y piensas es complicado, ¿no? Y la tercera, a ver que no se me vayan al santo al cielo, que me ocurre mucho, es coherencia, verdad y, bueno, y visión sistémica. Visión sistémica. Yo creo que efectivamente una de las mayores palancas para que las personas vivan felices en la organización es que se las comprenda, hacerles sentir que son alguien, se les preste atención, que encuentren el nicho de actividad más adecuado para ellos, para sus dones, sus fortalezas, que se sientan queridas, porque son algo como una familia, bueno, pues una familia empresarial, ya sé que esto en grande suena un poco utópico, pero bueno, cuanto más de eso, mejor. Y bueno, y eso, pues de nuevo, pues tiene que ser muy verdad, muy sentido, muy vivido y además al servicio de una buena causa. La buena causa la puedes mirar muy en sencillo, pero cuanto más talento y más, pues más difícil es ver que una causa es buena, porque esto es bueno para mi empresa, pero a lo mejor yo estoy vendiendo mucho, pero estoy generando unas necesidades de no sé qué que casi son adicciones en la sociedad. Claro, ¿quién juzga esto y quién no lo juzga?
Pues nadie lo sabe, porque son debates que se están produciendo, vamos, ni debates, son cacofonías sociales que más o menos van posicionando a la sociedad en una dirección o en otra, ¿no? Y con muchísima ideología, pero no en el sentido tradicional, sino de la realidad de que cada uno un poco piensa como piensa, ¿no? Entonces, toda esta visión sistémica de que, o sea, a mí realmente, ¿qué empresas hacen el bien? Pues bueno, pues yo al principio siempre ponía el ejemplo hace muchos años, ya no, pero pues de Zara, ¿no? Digo, joder, es que Zara pues está bien porque hace cosas que pues, pone barato lo que uno quiere y es libre, si no quieres no te lo compras. Bueno, está bien, ¿no? Pero claro, cuando tienen que empezar a vender y cada uno con sus mecanismos te lo mete como a los patos la comida, pues llega un momento que en sí mismo el sistema socioeconómico, y por eso os decía esa introducción, pues es el que está degenerado y probablemente hasta que no convirtamos, y sé que esto es un poco utópico, yo combino mucho la utopía con el pegadísimo al suelo en mi día a día, ¿no? Pero con las dos cosas, ¿no? Como dirección, la utopía y quiero decir que en la medida que no seamos capaces de llegar a convertir que las empresas, la rentabilidad sea una necesidad para sostener su fin, o sea, tiene que haber un para qué, que es el único que justifica de verdad esa motivación, ese sentido personal de las personas dentro de una visión empresarial o un propósito empresarial que tiene que ser con un para qué en el mundo o en la sociedad que sea de verdad adecuado y alineado. Y esto pues es complicado con ese ecosistema, porque al final, si esto va muy bien para la empresa, pero claro, me estoy machacando al de al lado, pues estoy haciendo no sé qué. Creo que he hablado ya. Pero bueno, perdonadme si me he extendido, ¿no? Fernando, no sé si quieres tocar alguna cosa, pero ha dicho una cosa que estábamos hablando antes, que es el propósito de las empresas, que antes era solo y exclusivamente, no 100%, pero ganar dinero, y ahora sí, siempre tiene que ser, para que sea viable, ganar dinero, pero no tiene por qué ser el último fin de la creación de esa empresa. Pero bueno, que lo comentamos luego si era... No quiero interrumpir lo que tú quisieras decir. No, a ver, yo voy a conectar con lo que ellos han dicho. Yo trabajo a nivel conductual, entonces perdonadme que lo lleve a la conducta, ¿de acuerdo? El cerebro, para el cerebro no existen conductas buenas o malas, existen conductas funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro hace lo que le funciona. ¿Vale? Pues vamos a las organizaciones que tienen cerebros y funciona o no funciona, ¿no? Y lo que funciona en una época, pues no funciona en otra, ¿no? Como él planteaba, ¿no? Nuestros padres vivían en una época, tenían unas necesidades que cubrir, ¿no? El cerebro al final cubre necesidades, básicamente, ¿no? Es el principio de Sapolsky, ¿no? El cerebro evoluciona hacia la homeostasis, ¿no? Entonces está cubriendo necesidades constantemente. Nuestros padres tenían unas necesidades que era prácticamente sobrevivir, vienen de una época donde había, pues, lo mínimo, y lo que van generando a las siguientes generaciones cada vez es un mundo con, como decía él, pues con muchas más recursos, y llega un momento en que los recursos son tantos que vivimos en la abundancia. Entonces esto tiene un problema, y el problema es que lo que antes funcionaba, y no estoy hablando de bueno o malo, lo que antes funcionaba a las empresas empieza a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque las nuevas, los nuevos talentos no van con la intención de ser director general, van con otra intención. Entonces, tenemos que plantearnos, yo planteo esto desde dos principios, ¿no? que ellos han dicho, yo lo llevo a lo conductual. El principio es que yo tengo que motivar a esa persona para que quiera trabajar para mí, ¿vale? En conducta, la palabra motivación se llama autodeterminación. Lo que tú determinas hacer por conducta, ¿vale? Es la teoría de Deci Ryan, que todos conocéis con el nombre de motivación intrínseca, ¿vale? O sea, yo tengo que hacer que las personas, de forma intrínseca, o sea, porque ellos quieran, trabajen aquí, ¿no? Y para eso, ellos lo han definido correctamente, yo tengo que crear protocolos de trabajo que vaya hacia unir a los trabajadores con sus valores, con sus parámetros y con un propósito que la empresa tiene que conectar, ¿no? Y aquí aparece una línea, que es la dirección de la empresa, que es el que marca toda esa línea de trabajo, ¿no? Y la dirección de la empresa, y ellos lo han dicho también, tiene un problema, y es el mensaje y lo que hago. Dan Ariely estudió la honestidad y quiso saber si podía hacer una escala de quién era honesto al 100% y quién era deshonesto. Lo primero que encontró es que la honestidad no existe. Repito, nadie somos honestos al 100%. Nadie. Todos engañamos, sí, un poquito. A todos nos gusta vendernos un poquito mejor, que nos vean, sí, a todos. Eso no es malo, ¿de acuerdo? Porque encima seguimos etiquetando a gente como honesta. O sea, para mí,
hay gente que sí es honesta, aunque no lo sea realmente, ¿no? Entonces Arely planteó y dijo, ¿y entonces qué personas son honestas? Y hizo experimentos muy chulos, que si los buscáis son súper llamativos, ¿vale? Con unas latas de cerveza y de Coca-Cola en las universidades. Hizo experimentos muy llamativos, ¿vale? Y encontró cosas muy interesantes. Y encontró el factor que él denominó el factor de la honestidad, que se llama el factor de tolerancia. ¿Qué es el factor de tolerancia? El factor de tolerancia es lo que exijo a los demás y yo me lo paso. Sí. Entonces, las personas con bajo factor de tolerancia saltan un poco de lo que exigen a los demás, son considerados como honestos. Entonces, claro, yo vendo que mi organización es súper moderna, sí, vienes aquí a tal, pero luego resulta que cuando estoy en ella, pues veo que yo entro a las 7 y tú entras a las 10. Yo salgo a las 5 y tú te vas a las 3 a jugar al golf. Sí, entonces ya esa honestidad, sí, ¿cómo la cuadramos? ¿De acuerdo? Primer patrón. Entonces, hay un principio básico que no es solamente generar. A mí me piden muchas veces que cree programas de trabajo, ¿vale? Para las organizaciones, para esto, ¿no? Para hacer equipos más funcionales, equipos más con estos parámetros de ahora. Y digo, ya, pero el problema no es el equipo. El problema es cuando se sienta el equipo y efectivamente, ¿no? Mira para arriba y dice, sí, a mí me has cambiado, ¿no? Pero yo te sigo viendo salir a las 3 a ir a jugar al golf, ¿no? Entonces, muchas veces la organización tiene que sentarse, mirarse el ombligo y empezar a cambiar primero los que están sentados en determinados parámetros y eso es lo que genera el cambio hacia el otro sitio, es como una ola, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una pregunta que muchas organizaciones creo que a día de hoy, conectando lo que ellos han dicho, deberían de preguntarse ese famoso para qué, ¿no? ¿Para qué queremos el cambio? ¿Con qué objetivos queremos el cambio? Y el famoso por qué, ¿no? De Simons, ¿no? Ese círculo mágico, ¿no? El círculo dorado que él dice, ¿no? El por qué, ¿no? Entonces, ¿ese por qué es real o ese por qué es marketing? Apuntas dos cosas que son muy interesantes y también las has apuntado. De ti te saco una cosa. La puñetera moda de la felicidad. Perdón la expresión, que a mí me toca la felicidad. Es decir, a mí eso que te digan, no es que tú tienes que hacer feliz a tu empleado. El empleado será feliz, es una ecuación personal. Yo lo que tengo que ser responsable es que no exista ecosistemas tóxicos para que ese tío no sea feliz. Pero yo no soy responsable de la felicidad de nadie. Es una ecuación personal. Entonces, yo cuando te decías, yo por eso llamo gestión emocional. Hay que gestionar la tristeza. Y hoy se ha muerto una persona, el padre de una chica, y hemos puesto 4 velas y hemos llorado un poquitín. Y yo el primero que he llorado, porque es bueno gestionar las emociones. Las emociones se gestionan. Desde mi punto de vista, es un gran problema, el déficit de los líderes de este país que no saben gestionar emociones. Cuando tú le dices a un tío que quiero ser feliz hablando, te dice, joder, es que vas a dar una conferencia, no sé qué. Tienes que ser feliz porque si no, no gestionas tu emoción. Y eso es un gran elemento. Eso en cuanto a la felicidad. Y segundo, Baluma en el año 2008, y yo he trabajado mucho el concepto de liderazgo auténtico. El ser auténtico es auténtico. Yo soy de Palencia, del pan pan y del vino vino. Y yo soy de todo el mundo. Y es mi autenticidad. Y siendo auténtico, yo no puedo hacer lo distinto a lo que pienso. Es decir, como tú bien decías, mi tolerancia a lo mínimo en el sentido. Yo no puedo pedir a la gente lo que yo no le pido. Entonces, cuando yo tengo gente que le escribe en mail a una persona después de jornada, bueno, no es que le regañe, es que le digo, vamos a ver, hijo mío, ¿cómo tú piensas que a ti te sentaría que yo te escribiera a ti un mail? No lo hagas. Es decir, tenemos que tener que las personas son libres para hacer lo que consideran siempre y cuando consigan sus objetivos, en el tiempo que lo consideren, como lo consideren, donde lo consideren. Y si no, les apoyamos. Tú lo que tienes que decir es, cuando alguien no consigue un objetivo, ¿en qué he fallado y en qué no te he apoyado? Ese es el elemento fundamental. El líder auténtico se caracteriza, dice lo que piensa, piensa lo que dice, ¿vale? Intenta ser lo más coherente. A mí cuando hay veces me pillan, joder. Yo de vez en cuando estoy leyendo el Tintín. Yo es que soy tintinólogo en mi despacho. Y alguno me viene y dice, ¿estás viendo un cómic? Digo, pues joder, que me gusta Tintín y estoy viendo Tintín. Es decir, que también tienes tu incoherencia. Todos son incoherentes, ¿no? Obviamente una dosis de incoherencia. Pero ser auténtico. Tener un procesamiento equilibrado de la información. La gente no tiene un procesamiento equilibrado de la información. No tiene cantidad, calidad y diversidad de opiniones. Hay muchos jefes que toman opiniones por lo que dice uno. Digo, joder, ¿qué cantidad tiene? O por lo que dice el que siempre le está diciendo, el pelota que está al lado. Joder, ¿qué calidad tiene? O no pregunta a nadie más que a una persona, ¿qué diversidad tiene? Si no tienes cantidad, calidad y diversidad de información, no me vengas a mi despacho. Luego los que están enclavados en el problema, cuando ya entran a mi despacho y me dicen, Javier,
tengo ya la solución. Es lo que tienes que ver. A mí no me cuentes el problema. Si tú eres el que más sabes, tú ya tienes el problema. Vamos a ver qué solución y en qué te puede ayudar en la solución. El líder que desarrolla es el elemento de futuro. Por tanto, liderazgo auténtico y no creernos la falacia de la felicidad hace que las organizaciones sean más humanas, curiosamente. Y todo aquello que me hablan de felicidad, yo ya me pongo, lo que empiezan a decir, las personas son lo más importante. Y las memorias. Yo cada vez que leo las memorias, y eso es... Nosotros no escribimos nada de personas a la memoria. Está prohibido, pero simplemente porque el que lo dice, a veces no lo hace. Es decir, lo interesante es hacerlo, son tus conductas, lo que haces en el día a día. Pero bueno, eso no lo matices. Preguntas que me surgen a vosotros para yo aprender. Las empresas son más o menos conscientes, entiendo, en función de la cultura de la empresa y que son las personas que están en esa empresa. Y estoy de acuerdo que yo no puedo hacer feliz a nadie, ni hacerlo infeliz. Dependerá de esa persona que sea más feliz o menos feliz en general, no solo en la empresa, en una relación de pareja, en familia, lo que sea. Y feliz sí le puedes hacer. Porque el ecosistema tóxico tuyo le puedes hacer infeliz. Bueno, si está en un nivel, mi opinión, si está en un nivel de conciencia muy elevado, seguramente tú no le puedes afectar. Podrás crear condiciones, pero si tiene un nivel de imperturbabilidad muy alto, pues seguramente ni esto. Pero a lo que iba precisamente era, estoy de acuerdo que yo en la organización, mi objetivo a lo mejor no es hacer a la gente feliz, no crear un ecosistema tóxico e infeliz, y es ahí donde mi reflexión, cómo, yo no sé, vosotros trabajáis los tres con empresas muy grandes en España, fuera de España algunos, ¿cómo está el mapa? Porque al final, mucha gente que viene a las charlas, todos de alguna manera o somos empresarios o ejecutivos o empleados o tenemos trabajo. Si vienes a estas charlas de Caminando la Consciencia es porque de alguna manera te interesa tu crecimiento personal. Quieres estar bien, quieres aprender más, quieres de alguna forma subir tu nivel de conciencia. Y esto, trasladarlo a mi trabajo, que el trabajo no me lo pierda. ¿Cómo yo, si soy de recursos humanos, si soy empresario, si en mi día a día, mi trabajo, cómo se puede crear existe, no existe, está, cómo está ese ambiente, se puede hacer, cómo lo haríais, no sé, vuestra experiencia, ¿no? Yo, antes de decir, si me dejas antes de decir cómo lo haría, bueno, entrando en ello, yo particularmente yo sí que creo, pero como posición personal en la vida, que en parte en mi ambiente laboral hacer feliz a los que trabajan conmigo o para mí sí es importante. O sea, y esto no quiere decir que yo tenga la responsabilidad de que ellos sean felices. No es una responsabilidad mía, como decía Javier. Pero si creamos estos ambientes donde las personas se sienten útiles, respetadas, valoradas, cada uno con sus peculiaridades, se le deja su terreno de expansión dentro de... O sea, yo creo que ese es una parte de la felicidad en la que se contribuye mucho a que, bueno, si el resto lo gestiona bien, pueda ser una persona muy feliz. Y además es que traslada felicidad, llámale felicidad, buen rollo, buen ambiente, no sé si ganas de ir a trabajar, porque también el trabajo siempre da un poco de pereza, pero uno está a gusto en el trabajo. Cuando le preguntas, como si tienes un hijo y le preguntas, pues está a gusto o no está a gusto, y es claro que está bien, ¿no? Y eso es crear además un ambiente y un entorno donde cada uno da lo mejor de sí mismo. Y además con poco miedo y por tanto hay pocas rivalidades y hay comunicación y por tanto colaboración. Porque no da miedo nadie está compitiendo con yo he dicho esto, lo ha dicho el otro, tú dijiste, ahora te has equivocado. Porque las personas, yo veo en las familias, vamos, familias o en las empresas no familiares, la gente no habla nada. Y tú, aunque preguntes a 7, en cuanto esto hay un libro de Kahneman muy bueno, se llama Ruido, que es alucinante bueno, explica que tampoco hace falta leerse el libro, porque es que se observa lo que es la vida, ¿no? Cuando hay 8 o 10 personas, en cuanto uno dice una cosa, que nada, a la mayoría no le gusta nada que sea discrepar. Ya se ha dicho, uy, qué lío, le voy a molestar al pobre, va a pensar que no estoy de acuerdo y lo tal. Otro porque le da miedo, otro porque, bueno, pues no lo sé, ¿no? Y hay muchas formas de conversar, por ejemplo, en las empresas que están gestionando la condición humana y por tanto haciendo que todo el mundo se moje con una libertad, con gusto, aunque diga cosas a veces barrabasadas, ¿no? Pues también está bien, ¿no? Porque alguna barrabasada resulta que un día no lo es, ¿no? Y sobre todo contribuye a ese ambiente de poder hablar, ¿no? Y es muy fácil y eso para mí también es humanizar la empresa, ¿no? Que es de verdad gestionar a las personas como funcionamos. Que lo que decía antes Fernando, ¿no? Pues si funcionamos así, pues voy a sembrar confianza.
Yo vivo, por ejemplo, dentro de lo que hago, yo a veces defino que yo me dedico a crear espacios seguros de conversación. Es lo que hago. En entornos y en cosas que yo más o menos sé, de empresa, de derecho, de tal, pero yo creo en los espacios seguros. El valor mío es crear espacios seguros, donde la gente se manifiesta, habla, y resulta que donde parece que están en desacuerdo todos los días 5 hermanos, después de 3 meses dicen, pero si estamos de acuerdo en todo. Esto es así. Esto es porque se deja a la gente, se la escucha, se la entiende, se le quitan los miedos y por tanto se centra, ordenas las cosas. Y esto, para mí, esto es, pero claro, desde un respeto, porque en ese sentido, aplicado lo que es a mi trabajo, yo tengo una doble lealtad entre mis conversaciones individuales y las conversaciones de grupo y el interés del grupo para el que estoy trabajando, empresa, familia, lo que se quiera, ¿no? Que claro, eso tiene que ser sagrado. Y si te quiere dejar de pagar el que te paga porque ya no quieres cumplir esa lealtad, pues que te deje de pagar porque yo me tengo que ir, no puedo seguir. Esto es un poco esa coherencia que hablamos, este es un poco ese coraje que hace falta, porque hacen falta líderes con coraje. Coraje para de verdad defender y estar dispuesto a decir, pues como esto no va conmigo, me marcho y ya está. Es decir, no de golpe, con patada, o sí, no sé, lo que sea, ¿no? Pero sin coraje, pues todo, ese coraje es lo que yo también relaciono antes con la verdad. Esto no vale hablar, ¿vale? Esto tiene que ser verdad, ¿eh? Esa coherencia personal. Oye, pues claro, si estás que necesitas el sueldo mañana, mejor no puedes irte, pero bueno, pero en la vida uno también, si es coherente, va entrampándose menos y por tanto puede vivir unos meses sin tener que depender de un sueldo de mañana, porque otras cosas porque ha ahorrado y porque además gasta menos, ¿no? Con lo cual, y además porque hay más trabajos que puede conseguir porque no necesita tanto, ¿no? Claro, esto es una coherencia personal también, pero el que quiere, que está motivado porque quiere tal, pero sin embargo a otra persona, pues le estás diciendo con total respeto y claridad, pues cuál es la realidad. Y que aquí en esta empresa, pues el que trabaja más, pues probablemente quiere decir que no sé cuánto y posiblemente pues vas a poder ascender más. Es la realidad, yo no te voy a engañar. No te voy a decir que da igual que te vayas a tus horas, te estoy hablando hace 20 años de esto, pero que creo que sigue habiendo de eso, ¿no? Pero yo se lo digo a todo el mundo, respeto absolutamente que cojas tu hora y te marches. Pero perfectamente, es tu opción de vida. Ahora, las cosas como son, si quieres escalar aquí, posiblemente no por mí, sino porque el sistema funciona así, no te voy a decir que da igual, ¿no? O sea, y la gente tampoco es tonta, ¿no? La gente sabe esto. Y bueno, y en lo que depende de mí no están así, pero es que muchas cosas no dependen de uno, ¿no? Estoy de acuerdo mucho de lo que él ha dicho exactamente porque al final él ha hablado de una cosa que es ambiente, ¿no? Y creo que el principio básico es el ambiente, ¿vale? Si estudiamos ambiente estamos hablando de ecología, ¿de acuerdo? La ecología, como sabéis, nace de la biología, ¿vale? Y la ecología tiene 3 patas, la morfología, la fisiología y la relación. Cómo somos, cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos. Y entonces, si queremos crear ambientes seguros, lo primero que tengo que saber es cómo soy. Lo segundo es cómo funciono en ese ambiente. Y lo tercero, cómo me relaciono, ¿no? Y yo siempre lo explico con una metáfora, ¿no? Para que la gente lo entienda mejor. Y es, vamos a plantar plantas. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuánta agua necesitan estas plantas, ¿no? Cuánto sol. Y luego lo que tengo que hacer es cómo coloco todo eso para que las plantas nazcan como yo quiera. O sea, digamos que soy un agricultor, ¿no? Que mis plantas pueden ser mis trabajadores y mi plantación es mi organización, ¿no? Entonces, el principio básico es, ¿qué es el agua, la luz, el sol para el ser humano? Pues es una cosa que se llama acercamiento psicológico o distancia psicológica. Y es que nuestro sistema de amenazas se activa cuando la persona que está al lado nuestro no cumple con mis parámetros psicológicos, que son nuestras necesidades psicológicas, que son 3. Entonces, de cómo yo me relaciono con el mundo, no cómo el mundo se relaciona conmigo. Yo me relaciono con el mundo en base a 3 principios básicos. El principio es autonomía. ¿Hasta qué punto me siento libre donde estoy? El segundo es competencia. ¿Hasta qué punto siento que soy competente en este ambiente? Y el tercero es afinidad. ¿Hasta qué punto me siento igual que tú? Pienso como tú, tenemos los mismos valores y los mismos parámetros. Si yo genero esos 3 principios, me acerco a la persona. El sistema de amenazas no se activa y genero ambientes seguros. Si yo no hago eso,
se activa el sistema de amenazas, eso no es seguro para mí y mi respuesta va a ser una respuesta hacia la amenaza, no hacia construir. ¿Sí? Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Cuando cogen a Saddam Hussein, lo cogen en su casa en Tikrit, ¿de acuerdo? Que compran en el 59. O sea, es mentira, pero eso es otra historia. Hay un contrato entre Irak y Estados Unidos para ver qué se hace con Saddam Hussein, ¿vale? Y el contrato es el siguiente. Yo te dejo cogerlo, solo lo puedes tener 6 meses y a los 6 meses me lo tienes que devolver. Porque yo no puedo cogerlo, porque no se entendería. Entonces, cógelo tú. Ten los 6 meses y a los 6 meses me lo devuelves. Como no me fío de ti, no lo puedes sacar de Irak. ¿De acuerdo? Entonces, cogen a Saddam Hussein, ¿sabéis? El grupo 6 de los Navy SEALs, ¿no? El famoso Dick Group, lo cogen, lo meten en un avión y le dan una vuelta por el espacio aéreo iraquí y lo vuelven a aterrizar en el aeropuerto de Bagdad y Saddam Hussein piensa que está fuera. Mientras, dentro del aeropuerto, habían hecho una pequeña prisión y lo meten en esa prisión, ¿de acuerdo? Quien interroga a Saddam Hussein no es la CIA se niega a interrogarlo, ¿vale? Por un tema de nombres. Esto mañana va a quedar todo escrito, estos nombres alguien los va a sacar a la luz y nosotros no tenemos nombre. Entonces le meten el marrón al FBI. Sí, el FBI llama a un señor que en ese momento estaba en Miami, que se llama George Piro. George Piro habla el mismo dialecto natal que Saddam Hussein, y pillándolo. O sea, lo va a interrogar en su lengua natal. Y lo primero que hace George Piro es pedir una condición, y es que lleve a su gente y que se haga exactamente todo lo que él diga. Y George Piro hace lo siguiente, analiza a Saddam Hussein y sabe que a Saddam Hussein le gustan 2 cosas, la pintura y la poesía, y le encanta tomar un té determinado con unas galletas determinadas. Todos los días se iba a tomar té con galletas con Saddam Hussein, a hablar de pintura y de poesía. Todos los días. Pero encima hace otra cosa. Coge y le dice a su gente, no le deis nada de lo que os pida. Nada. Me lo decís a mí. ¿Vale? Esto es porque el cerebro funciona por comparación. Yo soy bueno, pero si encima hago malo a él, yo todavía soy más bueno. ¿Sí? Con lo cual Saddam Hussein pedía un libro y él le decía no. Y me decía, oye, ha pedido este libro, dámelo. Y yo llegaba y decía, toma el libro que has pedido. ¿Sí? 5 meses y medio. Lo que le pidieron a George Piro lo consiguió. Porque Saddam Hussein, 15 días antes de devolverlo, tuvo una conversación con George Piro y en el cerebro de Saddam Hussein, George Piro era su amigo. ¿Sí? En un diario que escribió, puso que la persona que más se acercó a él en su vida fue George Piro. ¿Vale? No os quiero contar la tercera ola, el experimento de la tercera ola de Roman, ¿no? Y demás. O sea, lo que quiero que entendáis es, da igual el objetivo. Si yo quiero crear un espacio seguro, tengo que entender la ecología de las personas. Y es necesidades. Y son 3. Autonomía, competencia y afinidad. Y la pregunta es, si analizamos a las empresas, ¿cuántas empresas dan autonomía, competencia y afinidad a sus trabajadores? Y no doy eso, no doy espacios seguros, y si no doy espacios seguros, las personas no se desarrollan al 100%. Totalmente de acuerdo. Y lo que pasa es que, llevado al pragmatismo de que tenemos que estar los que al final tienes una cuenta de resultados y tienes que dar resultados, que Eso es diciembre, ¿vale? 1.500 nóminas, esas cosas. Tienes que estar pensando siempre en un elemento que para mí es fundamental. Dices autonomía. Nosotros hemos implantado unos procesos muy claros de que cada uno sea lo más autónomo posible, pero llegas a un punto en el cual esa autonomía choca con el principio de jerarquía, ¿no? Entonces, si no formas a tus directivos en humanización, en elementos humanos, no gestionan adecuadamente cuando tienes que decir que no. Porque yo siempre digo lo mismo, que decir que sí es muy bueno, pero saber decir que no, y yo que me ha tocado despedir a mucha gente en esta vida, yo siempre he dicho lo mismo, que yo quiero ser despedido por mí, porque yo sé que intento ser bueno. Por eso que voy a ver si consigo un día despedirme a mí mismo. Porque es verdad que yo quiero que me despidan sea una persona buena. Porque buena gente gestiona gente buena. Ese es mi principio siempre. Y cuando hacen los criterios directivos, pues tienen muchas variables. Variable de competencias, de gran inglés, etc. Nosotros nos fijamos mucho que sea buena gente. Que sea gente humanamente buena.
Porque si no somos capaces de poner en los niveles superiores gente que tenga visión humana, vamos a tener un problema muy claro posteriormente. Porque los problemas son avatares. Fijaos, nosotros, el rama de consultoría, se declara el COVID. Rápidamente hacen un ERTE. Tengo, pues qué te digo, 200 personas en su casa sin hacer nada, desmotivadas y todo. Monté una compañía de teatro y yo haciendo de actor para retransmitir, para tenerles claramente conexionados con la empresa. Y eso, el día que propongo esa idea, se me apunta a todo el comité de dirección a ser actor, dirigido por la telefonista que tenemos. Eso dimos una imagen y fue esa la imagen humana. No es más. Es decir, es que no puedes hacer otra cosa. Es decir, si no tienes buena gente, no pides humanización. ¿Qué vas a pedir humanización o contratas a un consultor para que te dé humanización o ponga sistema de humanización? Hay que llevarlo. Y eso es muy importante. Y después, pues todo lo que tú intentas de ecosistemas, pues a veces se te fastidia por multitud de entornos. Nosotros tenemos gente que trabaja para otras empresas. No voy a mencionar una famosa eléctrica muy verde, no voy a mencionar quién es, pero esa empresa tiene otro sistema mental. Entonces, claro, tú tienes a tu gente que viene con tu sistema y te dicen cada cosa y dices, pues, es que es el cliente. Y están trabajando allí con un cliente que piensa de forma diferente. Entonces, también yo creo que hay que trabajar mucho 3 cosas que nosotros trabajamos. Primero, el concepto del error. La gente, el error. El error, la gente le tiene pánico. Nosotros, perdonar la expresión, celebramos el error. Perdonar la expresión. ¿Qué significa celebrar el error? Que cuando nos equivocamos tenemos una oportunidad de cambiar. Yo hace muchos años, cuando fui a Estados Unidos, estaba estudiando una empresa tecnológica que se ponían alegre cuando había una reclamación. Claro, que venía de la España, yo venía de Telefónica. Te puedes imaginar que aquí cuando hay una reclamación, el primero es yo no he sido, ¿quién ha sido? Aquel, buscar el culpable, ¿no? Allí todo el mundo se ponía, no sé qué. Entonces al tío de allí yo le preguntaba, ¿y por qué estáis alegres cuando hay una reclamación? Y me decía, fíjate, tenemos una gran oportunidad de aprendizaje. Tenemos una oportunidad de volvernos a reunir en grupo, de reinventar el producto, de hacer un nuevo servicio y una segunda oportunidad de quedar bien con el cliente. Hola, ahora vete a España a contar eso, ¿vale? Entonces, es muy importante para mí que los errores los trabajemos muy bien en las organizaciones, porque va a haber errores, es decir, nadie va a no cometer errores. Y el error genera una carga de culpabilidad, y más en una tradición católica, eso lo puedo decir porque he trabajado en el norte de Europa. Allí el error está visto como desarrollo, aquí el error está visto como pecado. Es verdad que luego no lo perdonan, porque el catolicismo lo bueno es que te lo perdona los pecados, pero en los protestantes no tanto. Entonces, hay que trabajar el error. El segundo, la resiliencia, la capacidad de la gestión de la adversidad. En un mundo como el que tenemos, incertidumbre, la resiliencia tiene que estar. Hoy me llamaba un amigo mío que tiene una empresa de alcachofas y está nerviosísimo con el Trump, ya está pensando cómo ubicarse en México, no sé qué. Claro, es que tienes tantas incertidumbres en el entorno que tienes que tener resiliencia, porque si no tienes resiliencia vas a tener un gran problema en este momento. Y la tercera característica que yo intento trabajar, y una cosa es intentar y otra cosa conseguirlo, es que la gente piense que somos imperfectos. Todos nos podemos equivocar. Y si la gente piensa el que va de perfecto, hay cosas que no existen en la vida. No existen los gurús, no existen los perfectos. Tenemos que hacer una lista de lo que no existe. Yo el otro día publiqué mi currículum de fracasos en la empresa. Claro, la gente se queda alucinada, pero yo tengo un currículum de fracaso. Os animo a todos que hagáis vuestro currículum de fracasos. Yo tengo uno que quise ser directivo del Real Madrid, hasta que mi mujer me mandó a tomar por saco. Pues es un currículum de fracaso. Yo ya no me meteré nunca en una entidad deportiva. Pero bueno, pero es un aprendizaje si tú eres capaz de solamente hacer tu currículum de éxitos y creerte tu currículum de éxitos y creerte que eres el que más has hecho, tienes un gran problema. Tenemos muchos fracasos. Hemos aprendido de nuestros fracasos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una cosa por primera vez? Yo acabo de empezar la semana pasada baile de salón y os digo que se me da un pésimo, un sentido de ridículo enorme. Pero hay que estar constantemente haciendo cosas nuevas, porque eso es lo que te da la capacidad de adaptación, que como bien sabemos es la única que tenemos para poder progresar. Entonces yo quiero que la gente haga cosas nuevas en las organizaciones, que hagan cosas innovadoras. Hay un concepto americano que a mí me encanta, que son los rebeldes honestos. Ser un rebelde honesto es, yo soy rebelde, no rompo el esquema, pero soy un rebelde honesto. Yo no quiero revolucionario, no quiero gente que cambie totalmente,
pero sí gente que dentro del establishment, dentro de la empresa, me planteen ideas o hagan cosas que sean rebeldía en sí mismo, ¿no? Y bueno, a mí me parece que lo que es fundamental es seleccionar buenas personas. Y esa es mi idea. Buenas personas que gestionen personas buenas. Solo una cosa, un segundito. ¿Has terminado? Tú, No, sigue, sigue. tú. No. Que tú eres más Pero fresco. ya es que habías terminado. Tú eres más fresco yo, que eres tan feliz, hombre. No, yo solo una cosa y te la devuelvo la palabra. Esto, cuando estabas explicando lo de esto del teatro, y todo lo que has explicado, que lo veo fantástico, ese resumen, ¿no? Estructurado, hay una manera muy sencilla al final de decir qué es todo esto. Hay que querer a las personas que trabajan contigo y a ti se te nota, ahora a lo mejor me equivoco, pero yo creo que tú quieres a las personas, a tus empleados, hombre, les quieres de una manera distinta a tu hijo, a tu mujer o a quien sea, ¿no? O a un amigo, pero yo ayer estuve con una empresita pequeña, pero excelente, porque es que dices, "Oye, es que sois excelentes, tal y como te cuentan". Y cuando le pregunté, ¿y cuáles son las claves? Y es que ella no lo decía así, pero luego el resumen es lo mismo que me ha venido ahora al escucharte. Es que a ti te importa tu gente, los quieres como jefe, como quieras, pero los quieres. Y eso es muy sencillo y todo el mundo lo entiende. Me importa, los quiero, o sea, las dos cosas, ¿no? Y quiero que les vaya bien, y quiero que sean felices, y quiero ayudarles, y quiero por ellos un poco como se puede querer a un hijo, pues hombre, no tanto, lógicamente, pero vamos, está muy claro lo que es querer a tus empleados. Eso justo es lo que iba a comentar un momentín, una reflexión. Si nos la podemos hacer todos interna y luego, Javier, tú que tratas con muchos recursos humanos, con muchas empresas, eres experto en ello, no sé cuál es el panorama actual, ¿no? en España, en este caso, que es si podemos pensar nosotros a nivel personal en nuestra empresa o en nuestro negocio, si es propio, qué porcentaje de 0 a 100 estamos en el dar y qué porcentaje estamos en el recibir. O sea, yo trabajo pensando en recibir solamente, en recibir un 80%, etcétera. Bueno, sí, tengo que trabajar, pero yo estoy aquí por el dinero, estoy por el poder, estoy por el ¿cuánto estoy por dar? Que hagamos una reflexión. Porque el colectivo de esas personas, cuanto más en el dar estén, seguramente más consciente sea esa empresa y más humana sea esa empresa. Pero eso depende de nosotros. Nadie va a venir a mí a decirme, como decía Javier, a hacerme feliz. A lo mejor si estoy en una cultura donde la gente está muy en el dar y yo no estoy, o me adapto y empiezo a dar más, o me voy de ahí, porque me va a rechinar, y viceversa. Y eso está en nosotros. O sea, si yo quiero que mi empresa sea más humana, empecemos por uno mismo. ¿Y cuánto estoy yo en la vida en general? Por los demás. ¿O por mí? ¿Yo qué quiero de la gente? ¿Qué quiero de mis relaciones? Y al final todo lo que hacemos en la vida son relacionarnos. Con mi familia, con el trabajo, con la gente. ¿Cuánto miro yo continuamente para mí de las relaciones y cuánto estoy por dar a los demás? Y así será el trabajo, donde estemos. Y no sé, como decías tú, Javier, la gente joven que viene, que busca más el bienestar, no sé hasta dónde son capaces de ser más generosos o más conscientes, ¿no? No sé dónde estamos, pero me parece... está muy relacionado con el tema de los miedos, ¿no? Cuantos más miedos tienes, menos vas a dar, obviamente. Pero dentro de la honestidad, pensemos todos qué hacemos en nuestra vida, día a día. ¿Cuánto estamos mirando para nosotros solamente, mirando para los demás? Y cuando digo para nosotros, digo para la familia, para todo. Has hecho una pregunta, ya que dices recursos humanos. No sé si hay mucha gente aquí de recursos humanos, y a ver si me voy a mojar yo aquí. Bueno, en este país hay muchos recursos humanos de procesos, de saber hacer selección, de saber hacer formación, etc. Pero yo cuando veo y entrevisto a un director de recursos humanos, lo primero que le pregunto es cómo es él. Si me está hablando ya de legislación, bueno, pues ya sé qué política va a haber. O si me está hablando de costos económicos. La gestión de personas tiene 3 focos en las empresas. Tiene una parte legal, porque tenemos un contexto legal, una parte económica y una parte psicosocial. Y es totalmente la gestión tiene que ir a los 3 ámbitos, pero fundamentalmente es una persona.
Y eso para mí es muy importante. Entonces, la gente, cuando dice una política de recursos humanos y publica, he hecho tanto de onboarding, he hecho no sé qué, no sé cuánto, 24 y proceso, digo, sí. ¿Y dónde están las personas? Es decir, ¿cómo pensamos en las personas? Y yo les hago una pregunta. ¿Cómo se despide una persona en esta empresa? Nosotros no despedimos. Pues ya estás mintiendo. Es imposible. Hay que saber despedir. ¿Cómo seleccionáis a las personas? Y entonces, esas son las variables que hay que tener en cuenta. No hay nada más práctico que una buena teoría humana. Y eso la gente lo tiene que entender. Porque si no, al final, la gente de recursos humanos se convierte simplemente en gestores de temas de ambiente, que está bien, es decir, está bien que se haga bien la gestión de ambiente, pero tienes que tener una filosofía humana dentro del tema. Y luego lo que dices de dar y recibir. Perdona, luego, siguiendo con eso te hago la pregunta, ¿depende de recursos humanos? ¿Depende de arriba? Lo que te iba a decir ahora. El del dar y recibir, para mí, depende mucho de la cultura empresarial. Y la cultura empresarial es el director general, o el director general, el comité de dirección, el que la impregna. Y si es una multinacional, que yo he trabajado en varias, la multinacional dirá lo que diga misa donde sea. Aquí el que manda es el director de España, que es el que marca el tema. Y en una misma multinacional, pues tiene un país que funciona de maravilla, porque un director tiene una visión humana diferente que la que tiene otro. Pero lo de dar y recibir, fijaros, es que los recursos humanos tienen dos conceptos: confianza y flexibilidad. ¿Tú qué das? Confianza al empleado para que él te dé flexibilidad. Y no hay nada más. Yo esto lo he explicado a algunas de los sindicatos y casi me pegan, ¿no? Pero es confianza y flexibilidad. Es decir, una empresa da confianza, y si no das confianza, ¿cómo quieres recibir confianza? ¿Cómo quieres recibir la confianza de los empleados si tú como empresa no planteas dar confianza? Y si das confianza, ¿qué es lo que pides a cambio? Flexibilidad. No me digas, no, es que yo ya no voy a trabajar a partir de esta hora, ya es que yo no voy a hacer. Flexibilidad y confianza. Si eso está no balanceado adecuadamente, tienes un problema, ¿no? Y luego otra cosa que se ha dicho aquí es ser coherente con las formas. Es decir, nosotros el código ético que hemos firmado, que el otro día nos dieron un premio por él, por ejemplo, no podemos recibir ningún regalo los directivos. Regalos que recibimos se pasa. Hasta el otro día, un fin de semana que me habéis apetecido de padre, le hemos pasado a los empleados y en las Navidades se hace una rifa y se lo lleva a los empleados. Pues esos son pequeños detalles, pero eso es ética. Y aquí nos ha hablado de la ética. Y la ética de las organizaciones es lo que mueve a que la gente quiera estar en tu organización. Entonces, si no apostamos por la ética, no vamos a apostar por las personas. Porque las personas miran a aquellas organizaciones que son más éticas. Y no hay ninguna ideología religiosa, es decir, es humanismo. Bueno, un comentario sobre lo que comentabas de recursos humanos. Es que yo creo que uno de los grandes cánceres o virus de nuestra sociedad en relación con este problema es la procedimentalitis que hay, donde todo es un procedimiento, todo es una metodología, entonces somos como máquinas aplicadoras del proceso. Entonces llega un momento que esa parte de escuchar, mirar el otro cómo lo recibe, empática con el entorno, no existe, porque es que somos, bueno, pues sí, ejecutores como máquinas, ¿no? Y además los empleos y la formación cada vez más está orientada a ser empleable, que además es una empleabilidad tremendamente del momento, que dentro de 3 años ya no interesa nada la inteligencia artificial y hay que hablar de no sé qué. Entonces la gente se queda absolutamente frustrada y todas estas cosas que son las que hay que enseñar al error, al frustrar, a vivir, a lo que es una persona, a equivocarse, bueno, a vivir, en definitiva, está olvidado, está olvidado. Y el discurso general social es ese, ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Una nota de tu procedimiento, esto lo cuento, es verdad, no digo quién, congreso, me invitan a dar una conferencia sobre igualdad, ¿no? Yo el primer libro que se publicó en España sobre igualdad y empresa, de acceso de las mujeres a los cargos directivos, le publiqué yo en el 2007, ¿no? Entonces hablo sobre igualdad, etcétera, y tiene otro conferenciante al lado, director de recursos humanos, habla de igualdad, etcétera, etcétera. Y salimos y después nos vamos a tomar un café. Dice, sí, igualdad, no sé qué. Oye, por cierto, es que tu mujer la conoce la mía, no sé qué, no sé cuánto. Yo es que tenía a mi mujer porque mi mujer me plancha las camisas bien en el congreso. Estaba dando una charla de igualdad. Pues, ¿qué conclusión llegas? Llegas a la conclusión de que el procedimiento, él cumple la ley de igualdad, pero no crea la igualdad. Entonces, ¿lo importante es el procedimiento o lo importante es lo que tú crees internamente? Entonces hay que creer. Las cosas hay que vivir por dentro.
Y todos Otras tenemos, veces, pues se nota además. y todos tenemos creencias limitantes. Eso tú lo sabes bien. sí. Pues a mí hay cosas que me limitan y claramente. Por ejemplo, el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo. Te limitas, ¿verdad? Te limitas. ¿No pensáis que el procedimentar todo, al final, lo que hace muchas organizaciones es generarse una seguridad que Falsa. pierden cuando se genera una fluidez? Porque todo lo que es procedimiento salimos de la ventana de fluidez, ¿no? Nos rompemos la ventana por abajo, ¿no? Como decía Siegel, ¿no? Tú rompes tu ventana y caes en la apatía, pero consigues que todo el mundo siga la línea y no se salga, ¿no? Entonces, ¿vosotros no creéis que hay veces también que se genera ese procedimiento más allá del que a lo mejor tenía que haber, porque esto me ayuda a que haya una línea y que todo el mundo siga en esa línea, que nadie se salga y genere una apatía, pero al final yo me salvo porque eso a mí me da seguridad en cuanto a cómo gestiono la empresa? Totalmente. Y además se crean muchas cosas totalmente desde el punto de vista de crear esa seguridad psicológica para los de arriba y que la gente se acomode. La mejor regla es pensar cuando no hay que cumplir una regla. Yo siempre he dicho eso. Y sobre todo lo que hay que hacer es, si estás aplicando un método, entender por qué está ese método. ¿Y para qué? Y el porqué de cada uno de los pasos. Porque yo soy muy amigo de decir, profesionalizar cosas, tareas. Cuando ya lo has hecho 7 veces, oye, no inventes la pólvora cada vez, ¿no? Que ya hay mucho aprendizaje. Y incluso diría que reprender a quien oye, no aprovecha eso, no empieces, aprovechate, pero dejando siempre una espontaneidad. Por eso a mí me gustan más, sin estar en contra enteramente de los procesos y métodos, ¿no? Pero metodologías, pero más de los checklists. O sea, de las reflexiones, te has preguntado esto y has cuidado esto, has hecho tal, pero precisamente dejando esa cierta autonomía, que es donde está el valor de las personas. Es que si no son máquinas al final, convertimos los trabajos en máquinas, que es lo que está ocurriendo, porque además cada vez más, pues ya con la inteligencia artificial, pues la sustitución amplía a muchas tareas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial, ¿no? Al final, Efectivamente. la inteligencia artificial, vamos a reventar esto, no es inteligencia, ¿vale? O sea, es un procesador de lenguaje natural, es lo único que tiene, y luego un Excel impresionante, una cantidad de datos brutal, ¿no? Claro. Existentes. Perfecto. Que no- Que tú has metido encima, con tus sesgos y con tus ruidos, ¿no? Pero que hay una cosa que no tiene la inteligencia artificial, que es la forma de pensar del ser humano. La inteligencia artificial, según está ahora hecha, piensa con lo que se llama lógica formal, ¿sí? Mientras que el ser humano piensa con una cosa que se llama lógica difusa. Es una variante entre 0 y 1. Quiere decirse que entre esta situación, la inteligencia artificial siempre va a hacer esto porque está en la casilla 3 y el ser humano va a hacer esto dependiendo de si hoy estoy alegre, triste, si llevo mochila, si no lo llevo, y eso muchas veces es la creatividad que genera que se avance en procesos donde no se hay. Por eso la inteligencia artificial ahora mismo resuelve muchos trabajos, pero no va a crear nada nuevo. Todo lo que hace es hacer más rápido un proceso que ella ha aprendido. Es un ¿sí? potenciador tuyo de tus Perfecto. capacidades, pero Perfecto. solamente. Y creo que ahí nos estamos confundiendo No, hombre. en cómo se está vendiendo la inteligencia Mucho. artificial. Yo siempre digo una palabra y es claro. Una inteligencia artificial nunca tendrá el dolor de que se le ha muerto un hijo. Eso nunca lo tendrá. Y eso es lo que tenemos. Son los dolores, las tristezas, las emociones que nos generan que tengamos una conciencia nueva y que hagamos cosas diferentes. Me comentaba el otro día una empresa de automóvil que estaban hecho una inteligencia artificial estupenda y no acertaban con el coche que querían vender con tal target, etc. Y vino un psicólogo y le dijo, ¿habéis fijado de qué color tienen los coches los vecinos? Comparación social. Han cogido ahora los vecinos que tienen, hacen una comparación y están acertando mucho. ¿Por qué? Porque es un dato humano. Si es que tú compras un coche en función de muchas variables, no compras el coche porque es el mejor técnicamente, porque te va a ir mejor por la distancia, por la gasolina, no sé qué. Entonces esas decisiones humanas, la inteligencia artificial no lo va a tener en sí mismo. Entonces yo creo que la gran ventaja que tenemos es que la inteligencia artificial viene para potenciarnos. El día de mañana, y yo se lo digo mucho a los psicólogos, yo soy doctor en psicología y me encanta hablar con psicólogos cuando dicen, no, en el futuro la máquina va a sustituir al psicólogo. Digo, no, lo que va a sustituir es que la gente va a ir al psicólogo con inteligencia artificial y no va a ir al psicólogo que no tenga inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial te va a posibilitar que tenga muchísima mayor información y es mucho más rico llevar a cabo. Es lo de las operaciones y lo del juzgado. Es decir, yo prefiero casi a veces que me opere una máquina
que no haya pasado una mala noche el día anterior, que tenga un disgusto. Y eso sí que esté dirigida por un humano y que esté explicada por un humano. Por eso te digo que tenemos que saber evolucionar nuestro pensamiento tecnológico. La tecnología es una obra humana y tenemos una gran oportunidad de crecer con la tecnología. Y a mí lo que me dice la gente, es que la tecnología, no sé, a mí lo que me preocupa es Trump. Lo que me preocupa es que Trump ha dicho, o estáis aquí y ganáis de mi tarta, y el que no esté aquí, y ya habéis visto, todas las vistas están dentro de la tarta. Es lo que te preocupa, es el poder geopolítico de la Big Tech. Pero a mí la inteligencia artificial en sí mismo es una obra humana. Es una gran suerte que vivamos con ella. Yo creo que la inteligencia artificial, además, otra de las cosas que le pasa, aparte de querer a alguien o sentir o llorar por algo, tampoco se cansa ni se aburre. Y sin embargo, el ser humano se aburre, ¿no? Por tanto, es cambiante y es evolutivo. Y eso quiere decir que el ser humano seguirá existiendo y seguirá siendo dominante. Y ahora probablemente los peligros en el largo plazo de la inteligencia artificial, en el corto puede ser generar mucho desempleo o sustituirlo por actividades que son tremendamente burocráticas, farragosas y que solo sirven para dar empleo y para defendernos del progreso, ¿no? Como todo lo que está ocurriendo de muchos ámbitos, que es tremendo, ¿no? La complejidad para cualquier cosa, ¿no? Hoy casi para que tu banco te diga algo, pues la verdad es que tienes que hacer un chequeo de si de verdad, no de verdad, pero este teléfono es tremendo, ¿no? Y bueno, entonces lo que sí que se está hablando cada vez más es de que la inteligencia artificial puede ser un momento que haya colonizado tanto con una serie de algoritmos que están ya puestos en el mundo, que lo que ya no hay es quien lo controle, porque todo está automatizado, pero entonces es que estamos sometidos por una cosa que ya nadie controla. Es un problema De geopolítico. hecho, hay algunos ejemplos de ese estilo que ya se han manifestado, cuando sobre todo, de nuevo, enfocas el último fin del algoritmo en la rentabilidad, o en conseguir cualquier tipo de cosa concreta, ¿no? Claro, se vuelven tremendamente eficaces, ¿no? Pero tan eficaces que se defienden de quien les perturba en esa búsqueda de eficacia, ¿no? Pero bueno, eso es, no sé si está conectado, pero es un poco más del debate o de conversación, ¿no? Oye, que aquí para que intervengamos todos, no sé si queréis comentar alguna pregunta. Hacemos un turno de preguntas. Yo, como siempre, me voy a pedir la primera pregunta. Bueno, primero agradeceros, porque de una temática a priori de, bueno, a ver de qué hablamos, ¿no? Yo además hago una propuesta directa podríamos sacar 5 subtemáticas hoy para tocar en vertical cada una, ¿no? Hemos hablado de la ética, de la inteligencia artificial, no hemos hablado de la ética en la inteligencia artificial, quedaría todavía por ahí. Hemos hablado de los líderes, del ánimo de lucro, ¿no? Yo cuando hablabas antes recordaba las empresas de moda que tienen 18 temporadas, ¿no? Son 4 estaciones del año, pero ellos venden 18 temporadas. Es como, ¿necesitamos 18 temporadas al año? No sé, ¿no? O el tema del liderazgo. El otro día hacíamos un evento con Adolfo Domínguez. Su presidenta nos hablaba de la No Asshole Policy, que quiere decir que si tú eres un tío con muchísimo talento, pero eres un gilipollas, estás despedido. Claro, todas estas cosas de las que estamos hablando, yo lo voy a traducir todo en una única pregunta, porque yo me salí del mundo de la empresa hace más de 10 años, me metí a emprender. Cuando uno emprende está un poco en su burbuja, y Wake Up es una empresa un poco atípica. En Wake Up hemos puesto oye, pongámonos a hacer algo por un grupo de personas, esperando que lleguen los resultados. Esto no se puede hacer si tienes que pagar muchas facturas, si tienes 3 niños pidiéndote pan en casa. Pero aquí también estamos hablando de corporaciones que están ya también a otro nivel, te quiero decir. No es alguien que tiene que estar luchando en la calle para pagar, ¿no? ¿Cuál es mi pregunta? Yo al final está muy bien hablar de todo esto, pero aquí a veces me siento como en la Cuba comunista, ¿no? Escondiéndonos para hablar de temáticas, ¿no? Yo no sé si esto se habla y si es real, si se aplica hoy, porque igual yo en 10 años igual me he perdido ya toda la evolución y resulta que esto se habla en las grandes empresas. Se habla de, oye, estaremos explotando demasiado a la gente, estaremos creando necesidades que, oye, que nos dan facturación, pero es que estamos jodiendo a la gente. O sea, esto, o tratando al trabajador, esto está ocurriendo, porque está ocurriendo en esta sala y está maravilloso, pero también seguramente la gente lo quiere saber en casa, ¿no?
Hoy tenemos aquí un elenco de personas que están y tienen acceso a grandes empresas, a grandes ambientes, han hablado con muchísima gente y por eso yo quería preguntar hasta qué nivel esto está ocurriendo o seguimos un poco en esos buenos deseos que todos tenemos, ¿no? ¿Quién se atreve? Yo, por ejemplo, de las 4 Big Four trabajo con 2 de ellas y sí existe una intencionalidad por su parte por cambiar. No digo que todo sea honesto al 100%, sino porque ven también un peligro en el futuro talento, si lo voy a tener yo o si no lo voy a tener yo, ¿vale? O sea, no es todo tan bonito como parece, pero al final sí hay un cambio, porque ellos entienden que hay que hacer ese cambio. ¿Cuál es el problema de las grandes empresas? Desde mi punto de vista, ¿eh? Y es que una empresa pequeñita la dirige una persona, toma una decisión y mañana se ejecuta. Cuando la estructura empieza a crecer, las decisiones hay que llevarlas a 25 mesas, tienen que ser aprobadas por 25 mesas y cuando quieres ejecutar, pues el enfermo ya está muerto, ¿no? Entonces, para mí las grandes empresas tienen un problema en cualquier cambio que quieran hacer, de que tiene que ser aprobado por muchas personas. Mientras que una empresa pequeñita o familiar, por muy mal que dos personas se sientan en una mesa, toman una decisión y mañana eso se ejecuta. ¿Vale? Entonces, para mí ese es el gran problema. Yo sí veo que hay conciencia, vuelvo a lo mismo, no tiene por qué ser toda honesta en cuanto a la persona, sino también hay unos intereses particulares de sobrevivir mañana en el mercado, ¿de acuerdo? Pero sí, para mí, desde mi punto de vista, sí la hay. Yo comentaros, este libro último, no, el anterior era La salud mental en la empresa, y lo publiqué en el año pasado, ¿no? Eso está vendiendo bastante bien, lleva la segunda edición, y yo creo que me han llamado casi todas las empresas por el problema de la salud mental. El problema de la salud mental es que no estamos prestando atención y llamamos problemas mentales a todo, cuando claramente hay muchos temas que son simplemente problemas de psicología normal, es decir, no hay que ir a un paradigma clínico. Son elementos claramente de que no se está haciendo bien las cosas. Y yo cuando lo saqué tenía problemas, porque digo, yo, joder, voy a sacar este de salud mental a la empresa, me van a llamar aquí de todo, no sé qué. Al revés, está la gente preocupada por el problema que tú decías de captar gente y también por la cantidad de sentismo que está en este momento ocurriendo con la salud mental. Ya es la segunda razón después del tema de espalda. Y está creciendo. Y el gran problema es que la salud mental es un problema muy difícil de trabajarlo ergonómicamente, porque hay que trabajarlo sistémicamente, ¿no? Entonces, yo creo claramente que hay un cambio de sensibilidad. Por eso yo al principio os he dicho, soy optimista de la humanización, por los dos temas, por el cambio de cultura de trabajo y por la inteligencia artificial. Lo cual no significa que dentro de un tiempo se haya fastidiado y ni la inteligencia artificial ya ha sido lo que haya servido, ni la nueva cultura de trabajo haya prosperado. Pero en este momento vivimos un buen momento de humanización y de visión humana. Las vistes hablan de humanización. Estuve hace un mes, a finales de diciembre, en un foro a nivel europeo de Vistech y todo lo que se habló, de las 10 ponencias, 8 eran de personas. Si la Vistech, que son intereses económicos, hablan de personas, es porque claramente están necesitando una humanización las empresas. Otra cosa es que luego lo que hagamos sea cosmético o no sea cosmético. Eso ya es un tema, pero la necesidad sí existe. Yo, por hablar un poquito de las dos empresas, yo creo que en las empresas grandes, coincido con mi experiencia, hace poco estuve en una charla, bueno, podría parecerse a este estilo, ¿no? Pero con un ponente que daba una charla principal, ¿no? Y sobre el tema de la educación, la conversación y todo esto, ¿no? Y la humanización, y además con sugerencias concretas de cosas, ¿no? Y después en el turno de preguntas, pues yo pues le decía, le digo, joder, si yo esto estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿tú crees que los jefes de verdad de las empresas son los que se comportan como tú dices? ¿O más bien hay una cierta dominancia de maquiavelitos, vamos a llamarles, ¿no? Y la verdad es que el hombre se le puso así un poco cara de tal y dijo, pues hombre, lamentablemente, pues los que tiran muy para arriba no suelen ser tampoco tan inocentes, ¿no? O sea, no tan inocentes, tan buena gente, vamos a decir, por más que sea siguiente. A mí me gusta mucho de todas formas para salir de eso y pensar bien que sí que hay directivos con esa calidad humana, ¿no?
en la compasión exigente, ¿no? Yo creo que hay que cuidar, querer a las personas, ser compasivas con ellas, pero a la vez exigirles. Y además es que creo que nada contribuye tanto al desarrollo y en definitiva un poco a la felicidad como tenerles en el nivel de exigencia adecuado. Un amigo mío habla de que es un director general de una compañía y dice, yo me dedico a tirar huesos a los de mi alrededor, como los perrillos, ¿no? Y les tiras el hueso y hasta que lo buscan, tal, tal, tal. Son como retos, ¿no?, que les motiva, que les resulta difícil, pero que realmente es lo que les mantiene vivos y con ganas de superar cosas, ¿no? Y en el campo, pero en general en la empresa también grande, yo he trabajado con alguna, pero diría que con poco éxito, por lo que os voy a decir, es que la persona se lo cree, con su equipo se lo cree. Y pilla un momento que, bueno, pues está adecuado y haces una serie de trabajos con un equipo y tal, porque hace falta trabajar, porque es que esto no se cambia en un día. O sea, esto hay que reeducar y casi transformar un poco ese nivel de conciencia de las personas y que eso vaya calando alrededor. Entonces, claro, cuando estás en mitad, pues le cambian a no sé dónde. Y entonces se frustra. Entonces, para que esto cambie de verdad, tiene que haber desde arriba alguien que vaya a durar mucho en la compañía y que se lo crea de verdad y esté dispuesto. Porque si no, pues la mayoría de las veces son campañas de estas, venga, ponemos pósters por la empresa y tal, y además hacemos coaching a no sé quién, y todo esto, pero es que esto es mentira, esto es un poco pues lo que hablaba Javier, ¿no? Es de papel, es falso, es superficial, no cala, porque no es verdad, porque la única manera de que esto sea verdad es que el líder lo ve, sea, lo explique, lo viva, se lo crea con coraje, con el riesgo que supone, porque todo esto supone un cierto riesgo, ¿no? Salirse de la ortodoxia, pues tiene un riesgo, evidentemente, no vale para cualquiera. Entonces, hay intención, pero es muy difícil. Mi experiencia, que tampoco yo soy experto en esto porque no es lo mío, pero digamos en transformar organizaciones de ese estilo. Sin embargo, en las empresas familiares funciona maravillosamente bien cuando consigues que te dejen que les acompañes, porque se produce una auténtica de personas, vamos a decir, muy básicas, de personas que a lo mejor tienen 65, 70 años y han tenido un éxito, pero casi no han tenido ni formación ni o poca, ¿no? Y sin embargo tienen una capacidad de cambiar con una humildad, de dejarse ayudar y se van convirtiendo y se les va iluminando su mirada y con una conciencia enorme y en la que empiezan al cabo de unos meses o incluso un año, año y medio, a decir las cosas que tú le decías antes a él, se las está diciendo a los demás, pero se las cree de verdad. Y eso, claro, eso es transformador radical. Y ahora, por ejemplo, estoy con una empresa trabajando donde se lo digo, ¿no? Porque yo uso mucho la metáfora, porque la gente no sofisticada es lo único que entiende, ¿no? Esto es la camiseta. Aquí tenemos que crear entre 6 7 y yo estoy ahí también, por supuesto, aunque sea de fuera, porque para esto, pues estoy aquí, ¿no? Crear de verdad un sentimiento de cohesión, de camiseta, con propósito, con esa ética de la que no se habla tanto, no se habla de ética. La ética se practica, vamos a decir, ¿no? Tienes que hablar mucho de ética, pues llega un momento en un equipo que no, joder, o sea, no se tolera y lo que no es ético, ¿no? Y yo en ese sentido sí que creo que es trabajable, pero claro, hay que empujar mucho y sostenidamente en el tiempo. Alex, al final yo creo que estaba pensando lo que has comentado, la respuesta es tu propia empresa. Wake Up. ¿Cómo está Wake Up desde que la empezaste? ¿Hace 2 años, 3 años? ¿Cuántos seguidores hay? Y el 99% de la gente que te siga en Wake Up están trabajando. Pero ¿cuál es lo que hay detrás ahí? ¿Cuál es el pozo que hay? Gente que estamos en nuestro día a día porque buscamos ese crecimiento de alguna manera. Y ese crecimiento, llevarlo al mundo del trabajo. Pero no hubiera crecido Wake Up lo que ha crecido si no es una manifestación de la sociedad donde estamos ahora. Y deja que te dé un dato que es el que más me gusta de todos. La cantidad de gente que me escribe diciendo, oye, quiero trabajar en Wake Up. Lo que quieras. Si estoy en una etapa que no voy a mirar el dinero, que tal, quiero estar en el proyecto, quiero sentirme unido al proyecto. Esos emails, y me llegan todos los meses a alguien, me llenan muchísimo. Y yo, porque lo he hablado contigo, y perdón por revelar cosas que hablamos tú y yo, tú empezaste, hilándolo con un tema de los que comentaba antes, ¿con qué propósito empezaste Wake Up? ¿Lo empezaste con un propósito de hacerte millonario, de ganar y de todo esto, o con un propósito de servir y de ayudar, ¿no? Absolutamente. O sea, para mí, el reto para mí es ese, ¿no? No sé si por eso os trasladaba, no sé si es posible coger y decir, oye,
la empresa está para ganar dinero porque si no gana dinero no hay motor, no hay gasolina. Bien. A partir de ahí, la apuesta es, oye, ¿y si ponemos foco en buscar un grupo de personas, hacer algo por ellas y esperar que todos los resultados acompañen cuando todo es de verdad, cuando todo es sincero, ¿no? Claro, para mí Wake Up es un caso muy especial y sinceramente a veces no me lo creo, ¿no? Porque está ocurriendo y tal, pero claro, a veces me pregunto si se puede ser una gran multinacional con este espíritu, ¿no? Yo creo que sí, pero tiene que haber una parte de renunciar a ciertas cosas, Ese es otro tema. la ética famosa que estábamos La hablando. gente que te acompañe que esté con un propósito igual, ¿no? Que la puridad de intención sea la misma, que es muy difícil, ¿no? Porque al final conocer a las personas, ojalá tuviéramos una herramienta para evaluar el nivel de conciencia de cada persona y supieras cómo contratar en función de su nivel de conciencia, ¿no? Lo que sí yo veo es, y lo hemos hablado con gente que por LinkedIn te contactan, o sea, cada vez, mi percepción es que cada vez nos da menos miedo hablar de estas cosas. Cuando hace 10 años, sobre todo los hombres que somos siempre más retraídos y más vergonzosos, síntoma de debilidad, hablar de que, oye, pues que no estoy bien, o que tengo dinero, tengo salud, tengo tal, pero no estoy feliz, no venías a estas charlas, no te preocupabas por tu crecimiento personal, porque las mujeres siempre han sido mucho más abiertas en ese sentido. Hoy, mucha gente que viene a estas charlas de Caminando la Consciencia son gente que de alguna forma quiere provocar, o por un lado quiere que su crecimiento personal no se vea frustrado en su trabajo. Que cuando llegues al trabajo no sea, bueno, vale, yo por las noches me leo mi libro, estoy maravilloso, pero mañana tengo que ir con el cuchillo entre los dientes bueno, porque este es el mundo que estamos. Y si lo tengo que hacer, ¿cómo perder la menor paz posible? ¿Cómo ir poco a poco poniendo mi grano de arena? ¿Cómo transformar? Mi único comentario es, o lo que yo trabajo personalmente, es perder el miedo, ¿no? Es ir poco a poco perdiendo miedos. Pero, y cuesta, por supuesto que cuesta. Pero es que, como decía Séneca, la vida es muy breve. Es que nos pasan los días. Y cada día depende de ti la felicidad. No depende de tu empresa, no depende de tu compañero, depende de ti. Y creo que es esta. Pero bueno. Total. Abrimos turno porque he acaparado aquí todo. ¿Hay alguna mano por ahí levantada? ¿Alguien se anime? Muchísimas gracias a todos, porque ha sido interesantísimo. Yo quería, bueno, un punto de vista aquí. Han salido muchas palabras muy bonitas para la empresa, como por ejemplo amor, que comentabais, respeto, educación, miedo. Todo eso indudablemente está ahí un batiburrillo, pero hay una cosa que yo creo que todos, vamos, es mi punto de vista, pero nadie enseña a ser un buen líder desde pequeño. Y pienso que eso es una de las cosas que, como decía Fernando en una charla relativamente reciente, decías que, claro, la sociedad nos da lo que necesita. No sé si nos necesita enseñar humanismo, como decíamos, a los niños pequeños para que luego seamos los que tengan la suerte de dirigir un equipo de personas, ¿no? Puede que esté empezando, pero... Y tú decías antes que, bueno, les damos un curso a los mandos y tal de... Bueno, yo creo que es más educación desde... ¿no? Desde abajo, ¿no? Más que dar un curso que no experimentes o a una cierta edad que ya, bueno, pues estás también a otras cosas. Bueno, solo es una reflexión. Y otra cuestión que quería poner sobre la mesa es que, aparte de eso, de que no sabemos gestionar emociones, no nos conocemos a nosotros mismos y muchas cosas más, creo que es algo bastante común en todo el mundo. Ahora encima tenemos una atomización de audiovisuales y distractores que están dificultando nuestra atención muchísimo, ¿no? Entonces, la pregunta sobre la mesa es, ¿se puede llegar a ser un buen líder sin tener conocimientos en humanismo, teniendo todos los distractores que tenemos ahora mismo sobre la mesa y, por tanto, con unos niveles de conciencia que, joder, no son muy altos? Porque es que no daban, pues estás con el WhatsApp, estás no sé qué, cada vez duermes menos, cada vez lees menos, cada vez... ¿Ese puede ser un buen líder? Muchas gracias. A ver, yo planteo una cosa. A nivel conductual, tú puedes llegar a ser un buen líder porque cuando tú llegas a una edad
o cuando tú llegas a un patrón, todo lo que has aprendido en la vida son tus experiencias. Y hay veces que tus experiencias te han llevado al lado bueno de la fuerza. Sí, vamos a ponerlo así. ¿Vale? Pues igual que puedes ser gracioso y ser un crack siendo gracioso sin que nadie te haya enseñado, sino por experiencias. Al final el cerebro aprende por experiencias, ¿no? Yo cuando tengo 4 años hago una gracia, la gente se ríe, lo repito, ¿sí? Y cuando tengo 30 lo he repetido 50.000 veces y soy un genio haciendo reír a la gente, ¿vale? Y la gente dice, es natural en ti. No, no es natural en ti. Llevas 30 años repitiéndolo, ¿no? Pues también hay líderes de 4 años que salen al patio del colegio, tienen la capacidad de hacer algo, se dan cuenta de que con ese algo los demás se mueven hacia un sitio y esa persona, cuando tiene 30, 40 años, es un líder nato. No, es conducta, nunca es nato. Sí, lo ha aprendido. ¿Cuál es el problema? Todas las personas que se pierden por el camino porque no tienen esa suerte de a los 4 años hacer esa respuesta aleatoria, ¿sí? Entonces, una persona puede ser líder sin tener conocimientos en humanismo. Sí. ¿Esto es eficiente? No. ¿Por qué? Porque hay 5.000 personas que no han llegado a ese punto de liderazgo que podían llegar si les enseñamos. A la pregunta anterior tuya, no interesa. Hasta ahora. Otra cosa es que ahora empieza a interesar. Pero la sociedad se mueve por las necesidades sociales. Y las necesidades sociales, como tú has dicho, son patrones relacionados con el liderazgo, con el poder, no liderazgo, poder, ¿sí? Con los patrones directamente de afiliación a grupos, ¿sí? Quiero un Mercedes, quiero una casa, sí. O sea, parámetros directamente relacionados con patrones sociales. Si la sociedad cambia, cambiarán las necesidades sociales y a lo mejor la sociedad entenderá que tiene que crear líderes. Pero a día de hoy, como yo lo veo, eso no existe. De todas formas, el liderazgo está cambiando mucho, el concepto de liderazgo. Fijaros, Trump es un gran líder. Yo esto lo he dicho ayer y casi me pegan a leches. Es auténtico, lo que dice es lo que piensa, lo que piensa es lo que dice. La autenticidad está muy bien valorada por las nuevas generaciones y por toda la gente. Yo creo que va a haber una necesidad social porque ya no tenemos líderes con quien creer. ¿Qué líder de Europa crees tú? Y yo no soy de política, yo soy de Palencia, los de Palencia no somos de política. Es decir, ¿a quién crees? Entonces, hace falta otro tipo de liderazgo. No hace falta que estudien humanidades ni hagan humanidades. Yo siempre he dicho que los líderes somos gente, y me considero líder, honestamente, muy honestamente, pero me considero líder. Y cuando estás en muchas ocasiones que has tenido que hacer el ridículo. Es decir, si mi padre tenía una pequeña tienda, no me saca a vender, a la vez que estudio psicología, yo aprendí más vendiendo joyas en esa tienda que en la propia carrera de psicología. Y mi padre me enseñó lo importante que es que cada persona la comprenda. Y yo salí y me decía mi padre, no has comprendido a esa persona, no has mirado los ojos, no has hecho tal cosa. Y yo, papá, estaba aprendiendo. Entonces, es muy importante todas las experiencias. Yo cuando hay gente que se ha metido en ONGs, que ha hecho 24.000 experiencias, no sé qué, esa gente puede liderar adecuadamente. Porque ha tenido ocasiones donde ha tenido que hacer el ridículo. De todos hemos tenido que hacer el ridículo, ¿no? Por eso yo no creo en la humanidad. Pero la humanidad te da ese conocimiento de lo que estás haciendo natural, que dices tú, pues, si eso es lo que tengo que hacer yo. Es que cuando te dice, tú no hagas nada al contrario que no quieras para ti. Pues, es que eso es lo que quiero yo hacer. Entonces, esas cosas te lo dan las humanidades. ¿Qué es lo que pasa? Que puedes tener líderes que se hagan con la experiencia, que no tienen humanidades y que les falla la ética. Les falla la ética. Utiliza sus herramientas, pero no obviamente es un líder ético. Y no podemos quitar la ética. Entonces, Trump es buen líder. Es el peor líder porque no es ético, pero utiliza herramientas éticas. Mírate, firmando delante de todo el mundo y cogiendo el bolígrafo y tirándolo. No lo firmo yo solo, lo firmáis todos vosotros. Es que yo que a mí me encanta la psicología, joder, yo veo esto y digo, es que este tío es apabullante lo que hace. 10 temas, 1, 2, 3, 10 temas, top 10, lo que hay en las redes. Esos 10 temas del programa, joder. Coges aquí un programa político y no te enteras, y todo el mundo dice lo mismo. La vivienda es no sé qué, la vivienda no sé cuánto. Es decir, es muy importante que pensemos que estamos en un momento de autenticidad de los líderes. Y esta sociedad necesita otros líderes. Y yo, por eso soy optimista que va a cambiar el liderazgo. No porque queramos cambiarlo haciendo un programa de formación de liderazgo, sino porque es que la sociedad necesita líderes diferentes. Es que no tenemos líderes de ningún tipo. Y eso es un gran problema en este momento. Perdona, Carmen, antes de que... solo una cosita muy rápida, David. Yo creo, lo que tú dices, dentro de 10 años, no lo sé, vosotros trabajáis en escuelas de negocios, enseñáis, sois profesores,
se dará mucho más másteres, entre comillas, en humanidad, en bienestar, que en MBAs y que ser en expertos. Pero vuelve a ir ligado de la mano de los que seamos padres o madres. Si mañana tu hijo te dice yo quiero ser feliz, pero vivo bajo un puente, ¿para ti eso es aceptable? Aunque tú sepas que es 100% feliz ese chaval, ¿o dónde tenemos nosotros el anclaje de la felicidad? ¿Que me va a hacer a mí? No, estudia mejor esto, haz lo otro. Es un poco una proyección de nuestra propia visión de la vida, de lo que somos, ¿no? Y creo que lo que le pide la gente a Alex de, oye, quiero trabajar en Wake Up, cada vez va a ser más. Que la gente va a querer trabajar en empresas, los chavales, en empresas más conscientes, aunque gane menos dinero, pero donde me permita mi desarrollo personal, de alguna manera. Perdona, Carmen, que te he interrumpido. Por mi experiencia laboral y profesional, bueno, yo me dedico mucho a la formación en gestión emocional, bueno, pues por mi trabajo soy abogada, mediadora y, bueno, doy formación en este tema. Yo siempre me encuentro con dos obstáculos fundamentales, que es el principio de jerarquía y de autoridad. Cuando te encuentras con esos parámetros es muy difícil que las personas puedan, por ejemplo, llegar a acuerdos, puedan resolver sus situaciones o poder gestionar las emociones. Si estamos hablando de las empresas, alguna intervención de mediación en empresas familiares, pues al final los miedos que tienen todos a pagar la nómina se encuentran con el principio de jerarquía, ¿no? Y la autoridad, ¿no? El CEO, ¿no? Que siempre es el que manda a los empleados de base, generalmente, o intermedios, a hacer procesos de mediación, pero ellos no intervienen nunca, ¿no? Y entonces choca con el principio de sistémico, que es que eso es imposible trabajar con los empleados si no trabajas con el CEO de la empresa. Eso por un lado. Luego, en el mundo de la justicia no os quiero contar, ¿no? El principio de autoridad. El error, lo que se busca es eso, el error, el machaque al otro, ¿no? Para conseguir ganar el litigio. Y eso, en esta sociedad, yo siempre digo una cosa, ¿no? Es decir, yo soy una profunda enamorada de todos estos procesos, ¿no? de acuerdos restaurativos, de la mediación, ¿no? Del acuerdo, del consenso, pero creo que no lo voy a poder disfrutar porque lamentablemente mi experiencia, me encanta escucharos porque pues sí soy optimista, sigo siendo optimista, llevo 20 años siendo optimista cuando decidí cambiar mi forma de trabajar en el mundo de la abogacía, ¿no? Para dar más a través de la mediación, ¿no? Mi padre siempre decía que era abogada de pleitos pobres y me convertí en abogada de pleitos pobres porque medio, ¿no? Y bueno, yo soy optimista, también es verdad que veo muchísimos cambios, nada tiene que ver cuando empecé en este mundo del acuerdo, la gestión emocional en las empresas, ¿no? Pero la humanización de la justicia, que es por donde yo empecé, ¿no? A ver todo esto. Soy optimista porque es verdad que años luz lo que hace 20 años, ¿no? Pero todavía tenemos una sociedad muy, muy, muy encriptada, muy miedosa, donde valoramos más la autoridad que la responsabilidad. Y es que desde ahí es muy difícil. Entonces, no sé, por eso cuando veis de las empresas maravillosas, protocolos de actuación, que dices, es que, bueno, yo entiendo que es como las botellas, como las copas de champán, ¿no? Llegará un momento en que eso bajará, ¿no? Y al final beberemos champán también los que estamos aquí, que nos tratamos con empresas más chiquititas, familias que están sufriendo tanto, pero bueno, espero, ¿no? Carmen, yo sí te consuela, como yo llevo 12 años que yo me fui de una gran empresa donde me iba extraordinariamente bien, estaba cansado también, no digo que estuviera, y además no soportaba, porque ya he estado 14 años allí, pero que no podía convivir bien con otras cosas. No es la primera vez que lo he hecho, siempre cuanto mejor me va en el sentido tradicional es cuando me he ido de los sitios y a buscar y a pasar muchas dificultades, muchas. O sea, yo llevo 12 años que he disfrutado, pero he sufrido porque es dificilísimo. Y de hecho, la gente me llama mediador, y yo ya después digo, no, si los mediadores no existen, salvo en algunos nichos y en algunas cosas, realmente nadie media. En España, en el sentido mercantil y todo esto, no digo que no haya uno o tres, pero así. Y lo tengo ya muy estudiado. Vamos, muy estudiado, creo que he aprendido bastante a base de la frustración y el buscar,
Y una de las cosas, por ejemplo, en la empresa de familia, es que la empresa de familia no es capaz de admitir que tiene conflictos. Es una palabra tabú. Y por eso yo, ¿cómo estoy teniendo éxito desde hace muy poco? Llamo éxito que considero que lo estoy alcanzando, porque he encontrado el nicho y la forma de abordar los problemas que tienen las familias, sencillamente hablándoles de una conversación mejor, vamos a ver qué es lo que queréis un poco para el futuro, merece la pena una conversación, porque si andáis discutiendo mucho, pero discutir, no conflictos. Y si están demasiado arraigados, también llega un momento que si ya hay cuchillos es muy complicado, es muy complicado. Pero tiene que ver con esa incapacidad de reconocer las miserias humanas y, por tanto, esa humildad mínima que hace falta para dejarse ayudar. Y una de las cosas también que, claro, yo me he frustrado mucho porque ahora, pues a lo mejor hago propuestas y no te las aceptan, está bien, pero no pasa nada, porque no me desgasto 6 meses intentando que alguien comprenda lo que no se puede comprender. Porque, y luego, una cosa que sí hago después de ganar toda esa seguridad y confianza es que mando muchísimo y negocio poquísimo, en el sentido de cuál es la manera de hacerlo. O sea, respeto que no quieras, pero si tú ya vienes a mí y me vas a contratar, no tiene sentido, porque serías un poco tonto que me pagaras este dinero si no me dejas hacerlo como yo creo que hay que hacerlo. Más o menos así, ¿eh? Y además yo soy muy campechano y tal, y la gente lo entiende enseguida, y le gusta incluso, porque dice, este tío es de fiar, ¿no? Porque, y es eso, ¿no? Realmente es conectar, que confíen de verdad, aunque no contratan cosas que no saben lo que son, porque no entienden qué es exactamente lo que están contratando. De hecho, yo creo que a mí me vienen básicamente porque, oye, habla con Alfredo, que yo creo que te va a ayudar. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Pero es un abogado? ¿Es una empresa? ¿Es coach o qué es? Pues no lo sé lo que es, vamos, es un poco de todo, pero habla con él y a ver si te convence. Entonces ahora, para determinadas cosas, funciona y a los demás ya no voy. Un directivo que acepta una mediación, o sea, acepta ir a mediación, quiere decir que se tiene que empezar a hacer responsable de decir que vale, que en vez de 100, págame 80. Porque algo de culpa debería tener yo, porque merece la pena, y se está exponiendo, pues hay que tener coraje, de nuevo, la palabra de antes, coraje. Que si mi jefe me dice que qué blandito, que he aceptado 80 en vez de 100, pues tú dices lo que quieras. Como era mi responsabilidad, lo gestiono con mi criterio, ahora tienes que tener esa valentía. Y eso hay que estar seguro. Y oye, yo esto en los 12 años que llevo he aprendido muchísimo. Y por eso digo que hay que ser como seguro, que no es prepotencia, es confianza en que la forma de hacer es esa. Y entonces, pues razonablemente funciona. Y los directivos no se atreven porque es mucho más cómodo pegar una patada del tema para adelante. Decir, este tema ya no es mi problema, es de los abogados. Tenemos un abogado y ya está. Cuando haya un problema, si sale mal, si sale bien, lo recordaré, que ya dije yo y contraté un abogado. Y si sale mal, ya no es ni mi problema ni es nada, estoy en otro departamento. Claro, son años, lamentablemente, los pleitos, ¿no? Entonces, esta es la realidad y va a cambiar. Lo que pasa es que la mediación, que yo cada vez, cuando me dicen, pero tú medias, estás mediando, yo estoy todo el santo día mediando, pero no bajo un proceso formal de mediación. Vamos a por otra pregunta. Que no se me olvide, Iñaki, hacer un debate un día de charla, Caminando la Consciencia, temática Donald Trump. Tenemos para 5 horas ahí. Bueno, con toda la banda. Y por cierto, otra de las cosas que tiene Donald Trump, que envidio a los americanos, es de tener a un tío que sabes que este tío se va a partir la cara por ti, seguro. Aquí en Europa es como, esta gente salva su culo. Pero este farruco, el bruto del barrio que sabe que mata por ti, pues ahí lo tienes, ¿no? Siguiente pregunta. A mí me gustaría volver un poquito a la introducción que hacía Iñaki. Dice, bueno, estamos hablando de empresa, pero no de empresa, de organizaciones, ¿vale? ¿Y por qué lo digo esto? Porque me acuerdo hace unos meses que oí como una cifra, que no sé si es cierta o no, pero va a ir, no creo que ande descaminada de la realidad, y es que del orden del 50% de la población que recibe ingresos en España lo hace a través de una empresa que depende del Estado, que vienen ingresos del Estado. Aquí hoy hemos hablado del otro 50%, ¿vale? Entonces, la pregunta que os hago es más para un sondeo, ¿vale? A lo mejor no solamente para vosotros. Es, ¿vosotros cómo percibís, ya que estáis en estos ambientes donde se ve que la empresa privada se está viendo ya abocada a cambiar porque lo necesita? No cambiamos porque queremos. Si estamos en bien, no nos quedamos donde estamos. Pero ya nos estamos viendo, afortunadamente,
abocados a cambiar hacia el humanismo. ¿Cómo veis ese cambio posible en el entorno del sector público, español o europeo? Como decía ahora Alex, que no confiamos en los líderes europeos como parece que confían los americanos en Trump. Yo simplemente os digo que mientras el empleo público sea para toda la vida, hasta luego. ¿Qué quieres que lo digas? Es decir, Trump, ¿qué viene ahora? Vamos a ver el más, que es otro debate. ¿Pero qué viene? Pues obviamente a competitividad empresarial metida en la administración. ¿Con esto quiero decir que toda la administración sea con paradigmas empresariales? No, pero yo creo que la administración tiene un defecto de origen, que es que tienes el puesto asegurado. Y en España existen muchos problemas. Uno de que yo intento abatar mucho con el asentismo. Antes decías tú, el talento no vale. Mira, yo en una empresa hace poco he demostrado que invirtiendo en una cosa tan sencilla como es un programa de formación para saber dormir. Sabéis que dormimos fatal todos, ¿eh? Saber dormir, donde desde consejos psicológicos, nutricionistas, etcétera. Yo me jugué con el consejero delegado, digo, me vas a pagar solamente esta cantidad. Pero si yo cobrara un porcentaje del asentismo que te rebajo, ya verás la cantidad que hubiese cobrado. Me llamó el otro día y me dice, Javier, gracias que cerramos el precio. Es decir, es poner foco en las personas. Y eso cuesta mucho, porque esto llevo toda mi vida en psicología del trabajo intentando demostrar el valor de las personas, pero con modelos de grupo control, con modelos de aplicar una cosa, se puede hacer. Y es interesante. Pero en la administración pública tienes una cosa, que es el empleo seguro. Y hay una cosa en España que es que a mí me revuelve. Me cojo la baja. Fijaros, en el norte de Europa, me la cojo. No, además lo sé, digo, mañana me voy a coger la baja. Fijaros que en el norte de Europa, yo hace poco estuve en Suecia con un amigo mío que es sueco, entonces me puse malo, una gripe, fui allí a por los medicamentos y me dieron una pastilla para que no gastara mucho. Y dije, bueno, pues no me puedes dar todo. No, eso es desgaste público, social. Digo, joder, en España, que te den una pastilla, empiezas a criticar. Es decir, la idea fundamental es que nosotros no somos conscientes de que el asentismo es un problema social. Igual que hace unos años era, mi padre, me acuerdo como lo decía, que el listo era el que no pagaba Hacienda. Aquí, vamos a ver, en España, el listo era el que no pagaba Hacienda. Ahora ya hemos sido capaces de cambiar. Ya, el tío que no paga Hacienda, oye, es el síndrome de Lola Flores en su momento, ¿no? Pero si no somos capaces de cambiar eso, la administración pública tiene un problema básico, que es la seguridad en el empleo. Y cuanto más puestos tengamos, más grandes haremos claramente la improductividad. En los Estados Unidos ahora mismo se está hablando que van a cesar aproximadamente el 24%. Y está la gente, los ratios de productividad han incrementado desde que Trump lo ha anunciado no sé cuánto. Claro, todo el mundo está ahora acojonado, ¿vale? Pero es que no hay más. Si es que existir el despido es sano. Yo cuando lo digo, hay gente que me dice, bueno, cantera, ya está. Digo, pero es que es sano, ¿por qué? Porque existe la idea de que te tenéis que ganar lo que es. Si no, pues bueno, pues vale, pues estoy aquí. Y tenemos que... ¿Y dónde hay más problemas de salud mental? En la administración pública. Porque falta una cosa básica, que es el bienestar de propósito. ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Qué quiero hacer? Crecimiento, hago siempre lo mismo, hago no sé qué. Y encima tenemos mayor problema de salud mental en la administración pública. Y ganan más de los baños. Pero bueno. Acabarán todos suscritos a Wake Up algún día. Si una promo para funcionarios. Lo petas, ¿eh? Pues sí. Espera, que quiero acabar. Sí. A propósito de esto, comentabais que estáis viendo que las incorporaciones de las nuevas generaciones a la empresa están buscando un entorno donde se encuentren bien, un entorno donde ellos sean acogidos de una manera orgánica, llamémoslo así. Bien, no tanto por el dinero. Pero yo, sin embargo, estoy leyendo que la mayor parte de las nuevas generaciones lo que pretende es presentarse a ser funcionario. No, está aumentando. Está aumentando. Entonces, yo creo que Pero hay que analizar eso. ¿Por qué se presenta a ser funcionario? Porque de entrada tú piensas que vas a tener más bienestar. Tengo un puesto asegurado, me puedo dedicar a lo que yo quiera, tengo los temas tasados, entonces bien. Pero no te das cuenta de que el bienestar en las personas, que siempre queremos desarrollo, si tú estás haciendo 20 años lo mismo, tienes un malestar acojonante, tienes obsolescencia mental.
Y eso es lo que muchas veces pasa. ¿Por qué? Porque en los movimientos de funcionarios internamente, la promoción interna, no funciona. Yo, con vuestro querido ministerio, hice un programa que quedó de maravilla, os lo voy a dar, está encuadrado. No valió para nada. Me lo pagaron, eso sí, mi gente cobró, punto. Pero, joder, es que lo que yo no comprendo es cómo seguimos cayendo en la misma idea, que es que la gente no tenga capacidad de cambiar en las organizaciones gubernamentales. Yo estoy de acuerdo con él. Yo, quien no lo sepa, yo soy funcionario. Vengo... Macho, tú eres de primera, yo de segunda. He estado 20 años en el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, yo planteo una cosa que yo he vivido, ¿de acuerdo? El problema del funcionario, y es lo que él plantea, es que el funcionario, cuando entra, tiene asegurado la jubilación, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo así. Pero el problema es el jefe, que también lo tiene. Y es el que toma las decisiones. ¿Sí? Entonces, yo he visto equipos de alto rendimiento, y cuando digo equipos de alto rendimiento, son equipos que en 15 años no había ido ni un solo día de baja por cómo funcionaban, por un señor que llega nuevo, cargarse ese equipo en 3 meses. En 3 meses. ¿Sí? Un equipo que llevaba 15 años funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, en la administración pública hay un segundo problema. Y es que los jefes tampoco son despedidos. Y siguen promocionando. ¿Sí? Entonces, para mí, la forma de entender la administración pública sería darle una vuelta en cuanto a no tienes asegurado esto, pero que también a nivel sistémico hay una evaluación de resultados, ¿no? En una empresa privada hay una evaluación de resultados. Yo tomo una decisión, esa decisión genera unas pérdidas en la organización y yo tengo claro que me voy. Yo os puedo contar decisiones nefastas. Nefastas. A todo eso que habéis dicho, que yo estoy 100% de acuerdo, yo le añadiría que hoy, y dentro de ese marco de una sociedad de abundancia súper eficaz, donde cada vez las personas hoy, tal y como es la sociedad hoy, son menos necesarias para producir lo que hay que producir y los trabajos que hay que realizar, hoy no sé si habrá 4 millones de funcionarios de los que haya, posiblemente si se quisiera ser eficaz, 2 millones mañana tendrían que estar en la calle. Porque no, las tareas que tienen, las tienen porque, hombre, algo tienen que hacer, ¿no? Y tú vas a un ayuntamiento y te das cuenta que su sistema no es tanto de eficacia, no lo pretenden ni viven en ese tono, ¿no? Vital. Es, bueno, yo tal, venga, pues te pido una cosa y en vez de sentarme y arreglarlo, pues te hago un informe y te mando una carta. Es muy fácil de hacer, pero entonces se quedan sin empleo. Pero así de sencillo, ¿eh? Y esto, entonces, pues no es viable en tanto en cuanto la sociedad no se transforme de verdad en eso que el dinero tiene que estar por debajo, el para qué no puede ser el dinero. Porque es que esto es el problema, es que hemos confundido una herramienta que era una cosa muy útil, que es el dinero, en el fin en sí mismo. Y lo hemos sacralizado, lo hemos hecho Dios. O sea, por dinero se mata y detrás del dinero están aparentemente muchas discusiones que en las familias que no es de dinero, pero que no me tomen por tonto, no me digas que esto vale 100 en vez de 200. Si me pides el favor de que sea generoso, te lo doy por 100, pero no me tome por tonto. Pero que es cómo se arreglan los problemas en general, también en la no familiar, ¿eh? Pero claro, esto hay que tener mucha conciencia, ya que hablamos de todo esto. Gracias, Alberto, por la intervención. Al comienzo, cuando hablaba de organizaciones, me refería a todo tipo de organizaciones, realmente no solo privadas, pero es verdad que sin querer hablamos de las organizaciones privadas. Esto es para otro debate, no para hablarlo aquí. Al final, la sociedad es una manifestación del nivel de conciencia. Y el tema que ha dicho Javier, yo quiero ser funcionario porque ya me garantizo un sueldo para toda la vida. ¿Y por qué yo quiero eso? Si en muchas charlas que hemos hablado y Caminando la Consciencia, todos buscamos siempre lo mismo, ser felices. O sea, las acciones, cualquier decisión que tomamos en nuestra vida la tomamos pensando que nos va a hacer más feliz. Si no, no me casaría, si no, no estudiaría, si no, no haría esto, no haría lo otro, me compraría una casa. Pienso que eso me va a hacer más feliz. ¿Por qué yo quiero ser funcionario a lo mejor? Porque pienso que quitarme el problema de un sueldo me garantiza parte de la felicidad, que es uno de los temas que hemos estado tratando mucho en estas charlas. Es que ¿qué te da la felicidad? Y claro, necesitas pegarte el batacazo o vivir esa experiencia o esto para tu caminar de conciencia. Pero vuelves a la ecuación de salud, dinero, amor, ¿no? Pensamos que necesito eso para ser feliz.
Y obviamente si lo tengo, a lo mejor es más fácil que si no lo tengo. Y por eso quizás mucha gente diga, oye, pues si a mí me dan un sueldo, es normal ese razonamiento, ¿no? Si yo ya me despreocupo de no tener que buscarme... Oye, ser empresario es muy fastidiado. O sea, se habla de los empresarios como si fueran todos Bill Gates, ¿no? Y cuántos batacazos nos pegamos y cuántos tal, y echar gente y tal, es muy difícil. Y de hecho la mayoría no salimos adelante. Si te pagan el sueldo, pues ya... Sí, porque yo asocio ser feliz con dinero. Y ese es uno de los parámetros que yo creo que está cambiando. Pero bueno, que esto es para... A otro apuntamos la figura del empresario y el estigma de logro explotador. Ha salido, estaba comentando a no sé quién, a Fernando antes, hace muchos años salió un documental en YouTube que se llama, bueno, me lo pasó Santi, gracias Santi, se llama Corporation, que era, está gratuito en YouTube, yo creo que porque las Netflix de turno pues no lo... la sociedad no lo quiere sacar mucho. Hablaba de los orígenes de las corporaciones en Estados Unidos. El origen, final del siglo XIX, comienzos del XX, de los derechos. Las organizaciones son personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen derechos igual que las personas naturales. Esas personas jurídicas, esos derechos, por error acabaron las organizaciones a comienzos del siglo XX, cuando eran derechos supuestamente creados para las personas que no tenían derechos. Negros, esclavos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí empezó el origen de las corporaciones. ¿Qué sucedió luego con el tiempo? Que las corporaciones han adquirido todos los derechos que tienen las personas naturales, pero no las obligaciones, entre ellas las obligaciones éticas y morales. Me he enterado ahora de que ha salido una segunda parte de este documental, que es de New Corporation, ¿no? O algo así. Ya habla de las secuelas, ¿no? Y de lo... Bueno. De lo que ha pasado. Y ya habla después de la era de la crisis de Enron, de WorldCom, de todo lo que hemos vivido en los últimos 12, 15 años. Y el comienzo, ya para acabar con esto que tú decías, el comienzo del documental te habla de las características de las empresas. Yo lo tengo aquí, no lo voy a leer, pero pues que no se preocupa por el bienestar del otro o no por las personas, o no sé qué. Bueno, una serie de rasgos que desde un punto de vista psicológico se lo estaba leyendo a Fernando y dice, Fernando, esto es que es un psicópata. Y el diagnóstico es que la mayoría de las empresas son psicópatas. Como la mayoría de los directivos y los ejecutivos. No como algo negativo. Bueno, muchas gracias. Ya que hablas de documentales, déjame hablar de uno que se llama El Nuevo Paradigma. Ah, sí. Por favor. Está en Wake Up, donde sale un montón de directivos de gran corporación que por unos motivos y otros han decidido decir, oye, esto no es la felicidad, voy a buscar, voy a ver qué hay ahí, ¿no? Porque además sales tú, que además eres familia Wake Up, así que háblame de los documentales. Oye, Fernando, Javier, Alfredo, 1.000.000 de gracias, ¿eh? Gracias por vuestra generosidad. Piensa por ti mismo. Wake up.